estar cerca de ti para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de mi existir, y todo es por ti, mi Jesús, amado Señor. Déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez: te necesito. Ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito. Nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito. Quédate, Señor, cerca de mí, mi Jesús, amado Señor. Déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez: te necesito. Ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito. Nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito. Quédate, Señor, quédate, Señor. Lo mejor que me ha ocurrido. Alabado sea el Señor. Dios bendicionne mi romanan, aleluya. Nous sabemos que aleluya. Alabado sea el Señor. Tous les noms que tu sintonizanos también. Dios bendicionne ricamente. Alabado sea el Señor. Ahora nós sabemos aleluya para nos seguir de día a día ayuno que nos tiene aleluya. For ayer la for de 4 nos tem ayuno. Alabado sea el Señor. Iglesia completo. Alabanza al Señor. Nos está reunidos aleluya aquí dans la iglesia.
junto, aleluia, seis sol, para nós alabar nosso Senhor, para nós, aleluia, ayunar para nosso Senhor precioso, Deus de glória, aleluia, a boca está sintonizando nós, aleluia, que está ayuno junto conosco, aleluia, toma boa posição para alabar nosso Senhor, aleluia, para se oração a nosso Deus está precioso, está maravilhoso, aleluia, oh glória a Deus, igreja, aleluia, junto conosco, aleluia, nós está seguindo para adiante, aleluia, nós saco nosso Deus está dando nossa força de novo, aleluia, para nós chegar até 4 horas da tarde, oh Deus Todo-Poderoso, Tata Santo, Deus de glória, no momento aqui, Jeová de glória, nós sabemos mais, aleluia, por delante, humilhar nosso mestre, Senhor, aleluia, oh Deus Todo-Poderoso, nós sabemos por delante, Deus Tata, glorificar o mestre, mano especial, toma controle no momento de ayuno aqui, aleluia, a boda Deus real, Deus Todo-Poderoso, Deus que está haciendo milagre, aleluia. Bota digno de tua glória, de tua honra, aleluia. Bota maravilhoso, Jeová. Danke, Senhor. Danke para tua coisa. Danke, Senhor. Danke para tudo qual que barrasse de nos vida. Danke para tudo qual que barrasse de nos sentimento na Jeová de glória. Espírito Santo, bem toma controle no momento de ayuno aqui, aleluia. Bem toma controle de cada humano que está aqui dentro presente, aleluia. Para ayunar para o Deus de glória. Buscar o rosto, buscar a presença, Jeová de glória. Oh Deus Todo-Poderoso, nós estamos chamando o danke, minha amada, danke, Senhor Jesus, danke, oh Deus de glória, danke, Senhor, tudo qual, Senhor, nós estamos chamando o danke, Senhor, para tudo qual que barrasse de nós vida, aleluia, oh Jeová de glória, perdona-nos, Senhor, tudo qual que nós ofende, por dia ela, Senhor, nós te seguimos pedindo perdão, aleluia, tudo qual que nós amila, tudo qual que nós pensa, aleluia, Senhor, no momento de ayuno aqui, Jeová de glória, toma controle de nós, aleluia, para nós, aleluia, ayunar para a presença, por seguir glorificar de nós, de nosso sentimento, aleluia, danke, Senhor, danke para tua coisa, danke para a bondade, danke para a misericórdia, Jeová de glória. Alabanza, 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 alabanza nosso Senhor, aleluia. Maravilhoso botar-me Deus, maravilhoso botar-me Deus, botar grande, botar precioso, botar maravilhoso. Espírito Santo, vinha na nossa dança, vinha na nossa dança, vinha na nossa orar, vinha na nossa alabar, aleluia. Atabo igreja, Jeová de glória, toma controle, Jeová de glória, danke para tudo, Jeová de glória, alabanza, 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 nosso Senhor, aleluia, oh, maravilhoso é Senhor, bota precioso, bota maravilhoso, oh Deus de glória, alabado seja o Senhor, ave mainta, Jeová de glória, nós está seguir, com repeticionando que nós temos, aleluia, oh Deus Todo-Poderoso, Jeová de glória, oh, revela no nosso Senhor, revela no nosso, aleluia, revela no nossa e dona nossa sabedoria, oh Deus de glória, oh para nós dirigir a igreja aqui, Jeová de glória, oh Senhor, nossa pastora, está de cabeçante, aleluia, de igreja aqui, Jeová de glória, e o dele, Jeová de glória, dona sabedoria, mais entendimento, mais compreendimento, Jeová de glória, para nós dirigir a igreja aqui, aleluia, sem boa presença, não estou por nada, sem bom chão, não estou por nada, aleluia, talvez seja Jeová de glória, oh Jeová de glória, Espírito Santo, manda o poder, aleluia, libanosa, manda bom chão, libanosa, aleluia, para nós seguir, aleluia, dirigir a igreja, Jeová, o Senhor Jesus, nosso pastor Jorge Mendes, Jeová de glória, toma controle de subida, aleluia, genego o poder, bom chão descende, ele vai subir, aleluia, o Espírito Santo bem na nossa dança, bem o de, aleluia, bem o de, aleluia, bem o de, aleluia, nós estamos declarando vitória, vitória para nossa igreja, vitória, 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 vitória que nós temos, aleluia. Grande e maravilhoso é Senhor, alabanza, 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 Senhor, aleluia, muito digno de tua glória, de tua honra, aleluia, maravilhoso é Senhor, poderoso, bota-me Deus, bota digno, bota digno, bota digno, bota digno, danke Senhor, danke para a bondade, aleluia, Espírito Santo, bem na nossa dança, na nossa sabedoria, entendimento, compreendimento, aleluia, oh Deus Todo-Poderoso, vai dirigir, aleluia.
Pour igreja, aleluia. Isso igreja. No momento de tempo não de fim, aleluia. Jeová de glória. Nós está alabado, Jeová de glória. E tempo não está acaba, aleluia. Senhor, nós está pronto, bota bem. Para buscar boa igreja, Jeová de glória. Talvez seja Jeová de glória. Nós sabemos, Senhor, para alabar, Jeová de glória. Ayunar, buscar boa presença, buscar boa rosto, Jeová de glória. Buscar boa cala, Jeová de glória. A boa digno de tua glória e honra, aleluia. Maravilhoso ele, Senhor, humano clama no dia grito de alegria, aleluia. E tu escuta nossa oração, aleluia. E tu atende nós, aleluia. E tu digno, e tu maravilhoso, aleluia. Alabanza, Senhor, aleluia. Alabanza. Alababo Deus, humano, beabasa. Alababo Deus, grita na dia, clama na dia, aleluia. Grita na dia, grito de alegria, aleluia. Danke, Senhor. Danke, oh Deus. Danke, oh Deus. Danke, babo bondade. Danke, babo misericórdia, Jeová. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Buda digno de tua glória e honra, aleluia. De tua alabanza, Jeová de glória. Alabanza, Senhor, humano, clamar. Sigue clamando nosso Senhor, aleluia. E tá escutando, aleluia. Alabado seja o Senhor. Danke, Senhor. Danke, Tata. Danke, meu Rei. Danke, meu Jesus. Clamar, seguir clamar, humana, seguir clamar, Senhor, aleluia. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso, oh Deus de glória, grande, maravilhoso eres, Senhor, poderoso, botar-me Deus, maravilhoso, botar-me Rei, aleluia. Espírito Santo, toma controle no momento aqui, Jeová de glória, oh Deus todo-poderoso, Senhor Jesus, revelação e sabedoria de Deus, aleluia, para dirigir sua igreja, de tempo não de fim aqui, aleluia. No momento aqui, Jeová de glória, ponto aqui nós trabalhamos orar no momento aqui, aleluia. Deus todo-poderoso, revela a nós, aleluia. Dona-nos sabedoria, oh Deus de glória. Me trabalha diante do manana, da espalda e oração aqui, aleluia. Oh Deus todo-poderoso, revela a nós, dona-nos sabedoria, mas entendimento, compreendimento, unção de Deus, poder de Deus, llena nós, aleluia. Llena nossa alma ainda, unção de Deus, llena nossa alma ainda. Espírito Santo, vinda nos dança, vinda nos orar, aleluia. Vinda nos orar, vinda nos alabar, aleluia, para nos dirigir a sua igreja, aleluia, de tempo não de fim, aleluia, aqui, aleluia, o Deus todo-poderoso, Tata Santo, Deus de glória, nós trabalhamos, Jeová, nós trabalhamos, Deus de glória, nós merecemos presença, Jeová, glorificamos o mestre especial, Espírito Santo bem, na nossa dança, aleluia, Espírito Santo toca, Espírito Santo llena, liberta, o Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, aleluia, Buda digno, Buda precioso, Buda maravilhoso, o Deus de glória, aleluia. Em nome de Jesus, grande e maravilhoso eres, Senhor. Oh, toma controle do momento aqui, aleluia. De tempo aqui, aleluia. De tempo de fim, aleluia. De tempo não de fim, aleluia. Oh, Deus de glória, toma controle de boa igreja. Toma controle de cada humano, aleluia. Em nome de Jesus. Alabanza, Senhor. Alabanza. Oh, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso eres, Senhor. Buda digno, Deus meu, aleluia. Buda digno, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso eres, Senhor. Alabanza, Senhor. Nós trabalhamos, aleluia, de 2 pontos para a igreja, aleluia, de Deus. O lantar, alabado seja o Senhor. Resplandecer, aleluia, de último tempo aqui, alabado seja o Senhor, o Deus todo-poderoso, Jeová de glória, a tua igreja, lagabo luz, resplandecer, aleluia, no momento aqui, Jeová de glória, o Deus todo-poderoso, Jeová de glória, glorificar o mesmo momento especial, aleluia, e último tempo, aleluia, maneira, aleluia, o artista pensar, aleluia, e igreja aqui, aleluia, tá refluxo, aleluia, no último tempo, aqui, aleluia, e tá refluxo, Lumanana, clama, aleluia. Está aqui, nós temos que refletir nos mestres, aleluia. Oh Deus todo-poderoso, Tata Santo, Deus de glória, nós queremos presença, aleluia. Sigue, aleluia. Bom chão descende de maravilha, aleluia.
Bota digno Dios, aleluya. Alabanza, alabanza al Señor. Alabanza, alabanza al Señor, aleluya. Bota maravilhoso, bota real, bota todo poderoso. Glorifica o mesmo especial. Danke, Senhor Jesus. Danke, Tata, danke, meu rei. Danke para a bondade. Danke para a misericórdia, Jeová de glória. Toma controle hoje, oh Deus meu. Oh Tata Santo, Jeová de glória. Nós alabamos, Jeová. Nós alabamos, Jeová de glória. Oh Senhor, mas de bom poder, mas de bom chão. O poder de Deus descende ele para nos vida. Bom chão descende ele para nos vida. Aleluia. Oh Deus todo-poderoso. Tata Santo, Deus de glória. Nós estamos chamando por danke. Danke. Danke para a bondade. Danke para a misericórdia. Em nome poderoso de Cristo Jesus. Em nome poderoso de Cristo Jesus. Danke, Senhor Jesus. Danke, Senhor Jesus. Espírito Santo, venha a nós orar. Aleluia. Oh Senhor Jesus. Deus da vida. Tenha misericórdia. Aleluia. Alabanza, Senhor, oh Deus todo-poderoso, me que trabalha, Deus meu, me que asibo obra, Deus de glória, cada romano, aleluia, seré, me que asibo obra, me que vai, predicar a palavra, me que vai evangelizar, aleluia, vai predicar a palavra, Deus de glória, Senhor Jesus, ajuda da vida, toma controle, ajuda nossa, dona sabedoria, dona-me sabedoria, dona nossa unção, aleluia, para dirigir a igreja, aleluia. Dona nos pastor um chão de ostata, o poder descender e subir, aleluia. People dirigir a igreja, o Senhor, no último tempo aqui, aleluia. Em nome de Jesus, danke Senhor, danke Tata Celestial, danke, oh Deus de glória. Bota digno de tua glória e honra. Bota digno de tua glória e alabanza, aleluia. Bota maravilhoso, Senhor. Bota real, bota digno, Senhor Jesus. Senhor, no momento ça nous vient côté o bom Dieu. O seu bom Dieu fidèle, bom Dieu réel, bom Dieu capable, bom Dieu qui est pouvoir, aleluia. No moment no temps difficile, aleluia. No dernier temps ça, aleluia. Nous vient côté o bom Dieu pour alléluia. Prends contrôle l'église, No moment ça, Seigneur, n'a demandé autant prix. Victoire au nom de Jésus. Pouvoir descendre sur la vie, nous, alléluia. Onction descendre sur la vie, nous, alléluia. Vous méritez toute gloire, toute louange, toute adoration, alléluia. Côté Père pour réunir, alléluia. Pour faire chaîne dans la présence, pour chercher présence. Et Seigneur, venez toucher nous. Dans le moment ça, venez toucher nous. Descendre cet esprit dans la vie, nous. Cet esprit, bon Dieu, venez dans la vie, nous, alléluia. Venez toucher nous dans le moment ça. Vin toucher nous dans le moment ça. Nous besoin de présence où les pichets passent l'or, présence où les douces passent miel. Tout le monde qui goûte les comme ça, alléluia. Alors bon Seigneur Jésus, dans le moment ça, la main d'autant prie. Vous avez pitié pour nous, alléluia. Dans le nom de Jésus, alléluia. Vous méritez toute gloire, vous méritez la banza, vous méritez l'adoration, alléluia. Vous êtes digno de toute gloire, de toute honneur, alléluia. De toute la banza, alléluia. Alabanza, clama Senhor, aleluia. Clama no nosso Deus está precioso, e da maravilhoso romana. Clama, sigue clama, aleluia. Alabanza, Senhor. Grande e maravilhoso é Senhor. Poderoso botami Deus. Aleluia. Grande e maravilhoso é Senhor. Maravilhoso é Senhor, aleluia. Sigue clama, se la bruna. Hasta momento de la aleluya. Aleluya. Alabanza al Señor. Mi milagro viene de camino. La que nos tanta palabra romana. Mi milagro se la bruna viene de camino. Papia como Dios. La Dios asumía. Yo no desmayaré. Aleluya. En Dios confiaré, mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. No desmayaré, en Dios confiaré, mi milagro viene de camino. Gloria a Dios. Alabanza al Señor.
Dios está precioso. Oh Dios, vos está maravilloso. No momento de hay uno aquí. Dios de gloria. No sabini, aleluya. Assumir a guerra hoje ainda. Nossa, bom milagre está no caminho. Bom milagre está no caminho, aleluia. Bom milagre está no caminho, oh Deus de glória. Assumir milagre, oh Deus de glória. Bom milagre está no caminho, oh Deus de glória. Assumir milagre lá hoje ainda. Assumir milagre de nosso ser, de nosso sentimento, na Deus de glória. Assumir milagre, Deus de glória. De nome de Jesus. Danke, Senhor. Assumir milagre, Deus de glória. Milagre está na caminha. Milagre está na caminha. Minuta entregar, em Deus me dá confiar. Milagre está na caminha. Milagre está na caminha. Milagre está na caminha. Minuta entregar, em Deus me dá confiar. Milagre está na caminha. Milagro viene de camino. Milagro viene de camino. No desmayaré, en Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Mi milagre está de camino. Mi milagre está na caminha. Mi milagre está na caminha. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Danke, Señor, aleluya. Boca milagre, aleluya, está no caminho. Bom milagre está no caminho, aleluya. Caminhar com bota, aleluya. Esperar com bom milagre está no caminho, aleluya. Deus bendiga meu irmão. Quem está viva? E na seu nome, glória a Deus, aleluya. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso. Nós está seguindo, aleluya, com a leitura da palavra de Deus junto com nós, nossa irmã Maria Angela Oriana. Deus bendiga mi hermana, quien está viva. Nosso nome, me la vamos a abrir las palabras de meinta de Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Gloria al Señor. Juan capítulo 11, versículo 25. Gloria al Señor. La palabra de Dios está establecida en nombre de Tata, de Hijo y de su Santo Espíritu. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Dios Tata, Senhor, se chama danke para a palavra, Senhor, vou prosperar a palavra de nosso coração e da nossa Tata Celestial, cada dia de novo para querer e seguir actuar conforme a palavra, Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém. Eu sigo bendicionando a minha irmã, nosso irmão Joel conosco. Glória a Deus, alabado sea el Señor. Dios bendiga a nuestra hermana María Angela Oriana para el precioso lectura de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, nos sigue, que alabanza junto con nuestro hermano Agnot Axi. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Dios bendiga a mi hermana un día más. Dios bendiga a mi hermana. Quem está viva e na seu nome, bom vinda em casa de Deus ao meinta, amém? Nós queremos saludar também cada pessoa ao meinta que está seguindo, aleluia, esse serviço precioso aqui ao meinta via de YouTube e Facebook, amém? Deus bendiga a irmã ricamente que vem a botar na casa, qualquer país e sabe que Deus está comigo e ele bendiga ao meinta. E também nós queremos saludar ao meinta, Rádio Poder de Evangelho, Deus bendiga a irmã ricamente, alabança ao Senhor, abrir o coração, maneira sempre, para receber o qual Deus tem para você ao meinta, amém? Pois ao meinta, meu irmão, nós estamos mais que agradecendo a Deus para o qual que ela hace e para o que está seguindo assim ao meinta. Lá nossa oração, apresenta a Deus e alabança ao meinta, alabança a Jesus. Padre Celestial, Deus de la glória, Rei de reina, Senhor de Senhor, não. Toda nossa continuada de presença, Deus meu, donamos alabança, donamos adoração, Padre Santo. O Senhor, de momento aqui, Padre, nós vamos cantar para o Santo Deus de la glória. Me te rogamos, Deus meu, permite a alabança não subir por delante, Padre, mas sacrifício, Padre Santo, o olor precioso, mi Rei, Tata da glória, que está ali fora nos coração, Padre, fora nos boca, Padre Santíssimo, Tata, pelo qual não sabia para assim, ao meinta, Padre, para alabar o nome, exaltar o Deus meu, de nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória ao Senhor, lá nós cantar e cantica que bisa que ruja el enemigo. Alabanza al Señor. Poderoso Jesús, maravilloso Dios. Aleluya. Que ruja el enemigo, que haga lo que quiera, pero esta obra no la podrá vencer. Que ruja el enemigo, que haga lo que quiera, pero esta obra no la podrá vencer. Que ruja el enemigo, que haga lo que quiera, pero esta obra no la podrá vencer. Que ruja el enemigo, que haga lo que quiera, pero esta obra no la podrá vencer. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Que ruja el enemigo, que haga lo que quiera, pero esta obra no la podrá vencer. Que ruja el enemigo, que haga lo que quiera, pero esta obra no la podrá vencer. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Hoy más que nunca que con abundancia nos bendecirá como arena del mar. Como arena del mar nos multiplicará, como arena del mar nos multiplicará, como arena del mar nos multiplicará. Que ruja el enemigo, que haga lo que quiera, pero esta obra no la podrá vencer. Que ruja el enemigo, que haga lo que quiera, pero esta obra no la podrá vencer. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Como arena del mar nos multiplicará, como arena del mar, como arena del mar, como arena del mar nos multiplicará. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos multiplicará. Como arena del mar,
multiplicará. como arena del mar, como arena del mar, nos multiplicará. Que ruja el enemigo, que haga lo que quieran, pero esta obra no la podrá vencer. Que ruja el enemigo, que haga lo que quiera, pero esta obra no la podrá vencer. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Como arena del mar, como arena del mar, nos multiplicará. Como arena del mar, nos multiplicará. Como arena del mar, nos multiplicará. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Hoy más que nunca, que con abundancia nos bendecirá. Como arena del mar, como arena del mar, nos multiplicará. 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 Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Como arena del mar, como arena del mar, como arena del mar, nos multiplicará. Como arena del mar, nos multiplicará. Como arena del mar, nos multiplicará. Como arena del mar. Gloria a Dios, adora a Dios en esta mañana. No podemos cantar, pero podemos batir las manos a nuestro Dios. Aleluya. Adora a Dios en esta mañana. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Sí, Señor. En ti confiamos, Dios. En vos nos confío, Dios. En ti En esperamos. vos nos espera. En esta mañana, Señor. Señor. En este lugar. En el lugar aquí. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Dios, en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Te adoramos. Nos adoramos. Te adoramos. Nos adoramos. Te glorificamos, Dios. Te glorificamos, Dios. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Dios bendiga a mi hermana ricamente. Qué precioso es estar en la casa del Señor. Qué Amén. precioso estar en casa del Señor. Alabanza a Jesús. El diablo quiere tapar la alabanza. Aleluya. El diablo que estope alabanza. Amén. No podemos congregar. Nos quitan nuestra manera de congregar. No te quitamos manera de congregar. Y cuando congregamos nos ponen tapaboca también. Y ahora nos congregamos porque tapaboca pero no también. Y cuando queremos cantar no podemos cantar tampoco. Alabanza al Señor. Él no nos canta tampoco. Y lo entendemos. Y no está Pero comprende. todas esas medidas están en contra de la adoración, de la alabanza a nuestro Dios. Aleluya. No está comprende, pero tú de medida no quita contra la alabanza y adoración a Dios. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Dios bendiga a mi hermana ricamente. En toda circunstancia Auditor circunstancia. tenemos que encontrar una manera Nos mensaje una manera de seguir alabando a Dios. de seguir alabar a Dios. Seguir dándole gloria. Seguir donando gloria. Y nunca desmayar. Y nunca desmayar. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Dios bendiga a mi hermana ricamente. Los que están en YouTube y Facebook. Están arriba en YouTube y Facebook. Los que nos sintonizan también por la emisora. Están sintonizando también a través de la emisora. Alabanza al Señor. Amén.
Amén. el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Y hoy continuamos con nuestro ayuno. Hoy nós continuamos con nuestro ayuno. Alabanza a Jesús. Amén. Y tenemos diferentes hermanos de otros Y nós países temos diferentes hermanos de otro país, ¿no? que nos acompañan en este ayuno. Que acompañan de ayuno aquí. Vamos a elevar una oración una vez Nós más também hacemos oração dia mais. a Dios. Alabanza a Jesús para este ayuno. Para ayuno aquí. Amén. En la lista se llenó. Uno no puede leer todos los nombres que están ahí. Alabanza a Ele Jesús. sei não pode ler todo o nome não cotinang. Pero tenemos hermanos también en Curazao que nos están acompañando. Alabanza al Pero Señor. nós temos irmãos também de Corsau que acompañando-nos. Tenemos al hermano Francis Leolina allá en Curazao. Nós temos irmão Francis Leolina aí na Que Corsau. está en ayuno con nosotros. Está em ayuno junto conosco. La hermana Audrey Offerman y su esposa Audrey Offerman. Irmã Audrey Offerman e sua esposa Kenneth Offerman. Amén, que son los dueños de esta emisora. Que te doem na emissora aqui. Amén. Tenemos también a Alexander Valerio allá en Holanda, Também nós temos Alexander Valerio aí na Holanda. que está en ayuno con nosotros. Está em ayuno junto conosco. Juliana Dusberg allá en Surinam. Juliana Dusberg aí na Suriname. Amén. Vamos a orar por todos ellos. Nós também hacemos oração para Nantur. Tenemos a Francis Mencea en Curazao, Nós temos Francis Mencea na Corsau. que también desde ayer está en ayuno con nosotros. Nós também for dia ayer está em ayuno conosco. Hermana Ruth Bacas Roman Ruth Bacas. allá en Curazao, Aí na Corsau. que también está en ayuno con nosotros. O também tem ayuno junto conosco. Randy Valentina allá en Curazao. Randy Valentin aí na Corsau. También tenemos Ferolina Kerry allá en Holanda, que está en ayuno con nosotros. Também nós temos pessoas aqui aí na Holanda que estão em sintonia conosco. Amén. Thais Mensei allá en Holanda. Thaís Mencea aí na Holanda. Mirala Dorán, que está acompañándonos en oración. Miralda Durango está acompanhando-nos na oração. Diana Acosta y su esposo aquí en Bonaire, que también acompañan este ayuno. Estão aqui também está acompanhando-nos de ayuno Y aqui. todos esos hermanos que no mandaron su E nombre. tu hermano que não manda ng number. Y todos nosotros que estamos aquí. E tu nós turco está aqui não. Hay poder en el ayuno. Tem poder de ayuno. Hay poder en el ayuno. Tem poder de ayuno. Es como cuando hay un tornillo oxidado, hermanos. Ora tem Un screw. screw oxidado. Frust. Amén. Alabanza a Jesús. Y usted no lo puede abrir, ¿o no? E você não pode a pé. ¿Y qué hace usted para que suelte ese E tornillo? que bota assim. Usted le echa WD 40. WD 40. A veces hay cosas en nuestras vidas Se já tem coisas na nossa vida, que não. no queremos, Que nós não que quer. queremos cambiar. Que nós quer para Y cambiar. están allí, están allí, Pero están não tem allí. nada, não tem nada, não tem nada. En el ayuno Tem ayuno. echamos el WD espiritual, alabanza a Nós estamos Jesús. de way espiritual. Y cuando usted echa ese WD, en el momento parece que nada pasó. Ora para tirar way day, segundo não tá passa. Pero después de un momento usted regresa y trata y se abre. E depois de momento você vem e tá abre. Así es el ayuno, alabanza al Assim Señor. ayuno tá. Tal vez usted no siente nada, alabanza a Jesús. Quizás não tá sentindo nada. Pero están rompiéndose las cadenas. Las murallas están cayéndose, aleluya. Oh, Rebequisu etamai shera bakaya. Dios está haciendo su obra. Dios está haciendo su Aunque obra. usted no está sintiendo, créalo. Aunque no está sintiendo. Levanta su mano y declara, las cadenas se caen. Se caen. Las murallas se caen. Liberación llega, Rebeise. Suacaba Isaya. A su nombre la gloria. Su nombre de gloria. Hay que creer. Que se quiere. Amén. Contento una vez más de ver mis hermanos. Contento un más de mirar a mi hermano. Nuestro hermano Cedric. Nuestro hermano Cedric. ¿Cuándo nos dan bienvenido a Ricardo y Ricardo? O Ricardo y Ricardo, ¿cómo? Richard y Ricardo, alabanza al Señor. Richard y Ricardo. Es la familia de nuestra hermana Jesme, alabanza a Jesús para siempre. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Vamos a ver qué rostros más. Hermano Modesto, saludamos ayer. Gloria a Jesús. Amén. Ese hermano no lo reconozco con esa tapaboca en rojo. ¿Cómo es su nombre? Andrea. Andrea se llama. Amén. Dios le bendiga, hermana Andrea. Bienvenido. ¿Quién? Rosario. La tapaboca no reconozco, por eso no reconocían a Zoro, alabanza al Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, por las peticiones. Alabanza a Jesús, generales primeramente. Y después vamos a orar por nuestras peticiones personales.
¿Cuántos creen que cuando nos humillamos nuestra alma en ayuno ante Dios, que Dios inclina su oído? Cuando usted ayuna, se aumenta su fe. Jesús dijo a sus discípulos, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces había un género allí que nos está impidiendo nuestro avance en esta mañana, en este ayuno. En este ayuno se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que soltar, tiene que soltar, tiene que soltar. Las cadenas tienen que romper, la unción tiene que descender. Vamos a orar, alabanza del Señor. Nuestra hermana María Ángela, amén, ora. O la meta principal 1, alabanza del Señor. Que Dios nos dé un espíritu de revelación y sabiduría para dirigir a su iglesia en estos tiempos. Como dije ayer, apreciamos todo el líder que Dios ha puesto. Seguimos las instrucciones de nuestro líder, el Haber, aleluya, y los diputados. Pero queremos tomar las decisiones cuando Dios lo diga, alabanza del Señor. Que no tenemos que depender. Si lo hago o no lo hago, está bien o no está bien. Que Dios nos diga, ya viene tal cosa y esto tienen que hacer. Vamos a elevar esta oración y cada uno respalda esta oración. Que Dios trata, Señor Dios de gloria, veme nos continúa la antigua presencia, Señor. Tata, mira, de ayuno que clama a Dios. Aquí, oh Señor. Tata, para revelar a iglesia en el tiempo tan difícil, Señor Dios de gloria. Conosci viva, conosci actua, Señor Dios de gloria, Señor. El tiempo tan difícil, no sale que vos palabras sia nostro cante ya aquí, Señor. Que el último tiempo, el tiempo no lo verá difícil, Señor. Costa lo cambia, Tata celestial y una adelanta contra mamá, Tata contra una, Señor. Pero Tata sano, sacnos sin confiar en vos, sacnos sin depender en vos, Señor. Pero Tata nos te pedimos sabiduría, Señor. Confianza, Señor Dios de gloria. Para el tiempo tan difícil que nos está viviendo, Dios, Señor Dios de gloria. A vos Jesús va llenando, por iglesia, con el Espíritu Santo, Señor. Con unción y por gracia, Señor. Para llevar pueblo en el tiempo que va a ganar alma, pavo, para que llegan a vos pía, Señor. Trata que dona por operar por iglesia, Señor. Trata que nos vos salir predicar y ganar alma, pavo, pero vos palabra te hacía nos que tiene algún culo no quiere vos palabra, pero no lo quiere a través de señal, no que te sigue, Señor. Pese nos está pidiendo donan, Tata. Nos vamos a marido enfermo, no hay nada sana de tiempo tan difícil que nos está vive aquí, oh Señor. En el nombre de Jesús. Nos te quieres aquí, Señor. Hasta que nos mires aquí, vaya obrando, Señor, de manera especial. En el nombre de Jesús. Tiempo aquí, Señor. Para buen nombre, por favor, tu glorificado, Señor Dios de gloria. Dante nos donamos. Amén, hermanos. Que la iglesia de Dios levanta y resplandezca, alabanza del Señor. Que la iglesia de Dios levante y resplandece. Dios viene a buscar una iglesia que está resplandeciendo de luz, aleluya. Dios también busca una iglesia que está resplandeciendo de luz. Y no es este edificio. Y no este edificio aquí. Es usted y yo. Y alabanza del Señor, amén, hermanos. Que tenemos que resplandecer con la gloria del Señor. Algunos abandonarán la fe. Algunos apostatarán, alabanza del Señor. Algunos no seguirán corriendo con nosotros. Mira, los digo de adelantado, alabanza del Señor. Algunos se marcharán de esta iglesia. Pero Dios me dijo, corre con los que quieren correr. Avanza con los que quieren avanzar. Otros se añadirán a esta obra. Otros correrán y buscarán salvación. A su nombre sea la gloria. Usted enfócase en Dios y busca a Dios. Alabanza, vamos a orar por las peticiones personales, aleluya. Y vamos a orar por todas esas vidas en los otros países que están en ayuno con nosotros. Porque cuando ayunamos,
hay que tener una meta. Mas você tem uma meta. No es solamente abstener de comida. Não é solamente abstener de comida. No es una dieta. Não é dieta. Es un ayuno. Tá ayuno. Ante la presencia del Señor. Delante da presença de Deus. Tenemos metas específicas. Nós temos metas específicas. ¿Por qué? Si usted no tiene meta, es porque no cree que Dios puede hacer algo para usted. Yo creo. Por eso tengo mis metas, alabanza al Señor, personales en este ayuno. Y Dios va a escuchar nuestras oraciones. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Dios de gloria, Dios grande, Dios de amor. Aquí estamos, Señor, en este lugar, en todos esos países, Dios mío, en este ayuno, Jehová, nos humillamos ante ti, en el nombre de Jesús. Jehová, inclina tu oído. Tú nos has dicho, Dios, cuando Cristo abandona esta tierra, entonces hay que ayunar. Estamos en ayuno, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, inclina tu oído a nuestro clamor. Mira mi petición, dilo usted, aleluya. Mira mis peticiones, Dios. Los elevo ante ti, Señor. Como aquel rey, Señor, puso esa carta de tu presencia y tú lo leíste, Dios mío. Así pongo mis peticiones. Así pongo mis peticiones ante ti, Señor. Inclina tu oído, tu misericordia, en el nombre de Jesús, y obra en estas peticiones. Te ruego, Padre, mira cada hermano, cada hermana en este lugar que está elevando sus peticiones ante tu gloria, ante tu nombre. Glorifícate, Señor. Que puedan testificar, oh Dios, que puedan testificar del que tú has hecho, Padre. Obra en los hermanos en otros países, Jehová, allá en Curazao, Dios. Obra las peticiones de Francis Leolina, Audrey Offerman, Kenneth Offerman, Alexander Valero allá en Holanda, Juliana Dusberg en Surinam, Francis Menseh en Curazao, Ruth Bacas en Curazao, Randy en Curazao, Tata Kere allá en Holanda, Aleluya. Thais Menseh en Holanda, Mirar Aldorán, Diana Costa y su esposo aquí en Bonaire. En el nombre de Jesús, oh, glorifícate en estas vidas. Rompe toda cadena, clama, iglesia. Rompe toda cadena, toda atadura. Diablo, suelta ahora. No puedes impedir nuestra bendición. En el nombre de Jesús, derrumba toda muralla que se ha levantado contra estas vidas. Me paro en la brecha por mi hermano, por mi hermana. En el nombre de Jesús, suelta ahora sanidad, aleluya, sanidad espiritual. Se caen las murallas, se rompe toda la cadena. Libertad en el nombre de Jesús. Cada mente queda libre, cada alma queda libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Reprendo todo demonio, todo ángel caído. Aire celeste queda libre. Ahora, 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 en el nombre de Jesús. Alabanza al Señor y a su nombre. Amén, hermanos. Que el diablo sea adversario, hermanos, pero que usted no sea adversario, aleluya. Que no haya oposición en usted, alabanza al Señor. Si usted siente oposición en usted, alabanza a Jesús. Hay que orar por usted, Rebequiswe, y Rabakai sit Aiki Meiswea, y Rabaki Maiswe, ki Mama Maisea, y Rabaki Maiswe, Rebekea, y Rabasei, Ukamai Swike, y Kamama Maiswike, Bebe Sea, y Rabasuet Akimasea, o Rabasuea, Suea Rebea, Kumai Shwe, Kimai Se, y Rabaki Mama Sweke, Bebe Saya.
Si usted siente oposición en usted, Si você sente oposição também, que no soporta, você não te que suportar, te irrita, você irritado, reconoce en esta mañana. reconheceu-me. Arrepiéntete. Arrepenti. Podemos orar para usted. Nós vamos orar Y São Paulo. Dios va a romper ese espíritu. Aleluya. Deus vai quebrar o espírito Shvirebe que kima isaka mai shwete bekeya. Urabakai shwekeya. Ai shimarebekei shwia. Utakai shwerebeya. Ai kimai shwe. Rabakai shweya. Ai kimai sheke bebebeseya. Oh, alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Alabanza a Deus. Alabanza a Dios. Alabanza a Deus. Oh, yo quiero orar por usted. Alabanza al Señor. Ven, voy a orar por usted. Voy a orar por usted. Aleluya. Y Dios va a romper eso. Dios va a romper eso. Alabanza a Jesús. Cristo vive. Cristo reina. Dios es grande, amén. Dios está grande. Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 16. versículo 16. Vamos a separar las clases, Você vai aleluya, separar a classe de una manera ordenada. de maneira ordenada. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar Agora nós vamos papiar del tema e o tema ¿qué pasa en la salvación? que coisa passa na salvação. ¿Qué papel tiene nuestro corazón Que papel nosso coração tem en la salvación? na salvação? Amén. El hermano Miro Domínguez hizo esta pregunta Román Milo Domínguez hace pergunta aqui. y mandaba más reacciones, Ela manda mais reação, pero teníamos otro tema. pero nós temos outro tema. Pero esta mañana vamos a compartir todos juntos este tema. Pero agora nós vamos compartilhar o tema que nós juntos. Es simple, pero ahí mismo no es fácil. Avanza el Está Señor. simples, pero na mesa não está fácil. Porque la Biblia en diferentes ocasiones usa la palabra corazón, Pastor, a Bíblia diferente ocasião usa a palavra coração, entendimiento, compreendimento, que a veces es el espíritu, enviar espírito, etc. etc. Pero Dios nos va a ayudar en esta mañana Pero Deus te vai ajudar nossa mente para entender este tema tan importante. para compreender o tema tão importante aqui. ¿Qué pasa en la salvación? Que coisa passa durante a salvação? Toda pregunta se puede hacer, hermanos. Tu pergunta para guardar assim. Todo depende de con qué motivación uno hace esa pregunta. Alabanza Tu al Señor. gosta depender com que motivação você essa pergunta. Juan 3:16. Juan 3:16. Dice la palabra de A Dios, palavra de Deus te avisa. en nombre del Padre, Em nome de Tata, del Hijo, de Yu, del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Para sobre Deus estima o mundo assim a tanto que ha dado a su Hijo ungénito, que ela manda seu unigênito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. para quem quer de não vai perder, mas tem vida eterna. Pueden sentar, hermanos, Sua irmã Bocinta, en esta mañana. a ver inta. Alabanza a Jesús. Dios nos amó Deus estima-nos y Dios nos ama. e Deus tá estima-nos. Y hay diferentes maneras de amar. E tem diferentes maneiras de estima. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Of não, irmão? Amén. Cada pareja tiene su lenguaje de amor. Cada pareja tem uma linguagem de amor. Amén. A veces hay que explicar el uno al otro el lenguaje de amor. Tem que explicar uma outra a linguagem de amor. Amén. Porque el cónyuge, eso dice usted que es amor. Esse aí você bisa com amor? Alabanza a Jesús. Amén. Entonces hay lenguaje de amor. Você tem linguagem de amor. Uno puede amar sin sentirse amado. Estima sem sentir su mes estima. O uno puede amar a una persona Ou estima uma persona y la persona no se siente amado. e a persona não sente su mes estima. Porque hay diferentes lenguajes de amor. Só Amén. tem diferente linguagem de amor. Tal vez la persona, Quizás a persona, hay personas que dicen, yo me siento amado, tem persona que diz, me sente me o estima, yo me siento amada me sente me estima. si todos los días mi esposo trae un flor. Se todo dia me casada é flor para mim. Y tal vez el esposo todos los días trae un pastechi como amor, amada. Quizás a casada é pastete como amor, pe. Dice, mira, me quiere hacer más gorda que soy, Então diz, ai, porque assim me mais gorda como está. él no me ama. E não estima me. Amén. Ella está esperando una flor Está esperando flor. y usted dice, flor que muere, que Flor que está morir. tal vez hay bacteria en ese flor. Déjame dar un pastechi sabroso. Não, me deu pastete sabroso. Amén. Un ejemplo simple Exemplo simples. de amor, alabanza a De Jesús, amor. que hay diferentes lenguajes de amor. Que tem diferente linguagem de amor. Pues amor sin comunicación casi no hay amor, alabanza Amor al sem Señor. comunicação quase não tem amor. Ah, ahora entiendo. Ok.
Estás trabajando extra para comprar ese pastel. Oh, qué lindo, amor, gracias. Oh, qué bonita. No lo entendí, amén. Dios nos amó también de una manera. Dios estima-nos também de uma maneira. De tal manera nos amó. De tal maneira ela estima-nos. Que mandó a su hijo. Que ela manda seu filho. Él demostró su amor. Ela demonstrou seu amor. En su único hijo. En su único hijo. Nos lo regaló. Ela regalou-nos. Él sacrificó su hijo. Ela sacrificou seu filho para usted. Y para mi vida. Y para mí. De tal manera Él te amó. De tal manera la estimó. Que Él dio lo más valioso. Que Él mira el más valioso. Para usted en este día. Aquí, ser salvo. Sentir paz. Sentir gozo. Ser libre. Él puede levantar sus manos y decir gloria a Dios. Y dice allí. Para que todo aquel que en Él cree. Ahí está, amén. Que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. No va a perder, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo cree uno? ¿Qué hora bota quiere? ¿Qué es creer? ¿Qué cosa quiere? ¿Qué pasa en la salvación? ¿Qué cosa pasa en la salvación? Y vamos juntos a analizar este tema que no es tan fácil como yo pensé, alabanza al Señor. Nós vamos juntos a analisar el tema que no así na fácil manera a pensar. ¿Qué es creer? ¿Qué cosa quiere? Amén, hermanos. Porque muchos creen, ¿o no? Si usted pregunta las personas, si vos pondré personas, usted llega a un bar, y encuentra un borracho ahí, y borracho con su whisky en su mano con así, su whisky en su mano así, y casi no puede hablar. Y casi no puede papiar. Usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Claro que sí. Claro que sí. Yo creo en Dios. ¿Me quiere en Dios? Yo sirvo a Dios. ¿Me sirve Dios? Él cree en Dios. ¿Me quiere en Dios? Pero no es salvo. Pero no está salvado. Entonces, ¿de qué creer está hablando esta vida? Pues de qué clase de mente está papiando. Si usted pregunta a un criminal, si vos pones un criminal que robó un banco, un banco exitosamente, con éxito, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo cree usted que yo pude robar ese banco? ¿Cómo te quiere robar este banco? Si Dios no estaba conmigo, me habían disparado. Si Dios no estaba conmigo, lo tiraron. Entonces cada uno cree de una manera. Cada uno te quiere de una manera. ¿Cómo uno puede creer para recibir salvación? Para recibir salvación. Santiago 2:19 nos dice. Santiago 2:19 avisa-nos. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Usted quiere que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. También el demonio no te quiere. Y tiemblan. Y te tembla. Los demonios creen. El demonio no te quiere. Pero no hay salvación para ellos. Pero no hay salvación para nadie. Los demonios sí creen en Dios. El demonio sí te quiere en Dios. Y tiemblan. Y no te tembla. Tienen miedo de Dios. No tienen miedo de Dios. Conocen el poder de Dios. No conocen el poder de Dios. Saben que Dios es real. No saben que Dios es real. Amén, hermanos. Y a veces hay personas que dicen que creen y no tiemblan. Sirven a Dios como quieran. Vienen a la iglesia cuando quieran. Amén. Uno no escucha de ellos. No sabe dónde están. Y dicen que creen. Alabanza al Señor. Pero ¿dónde está el temor de Dios? Los demonios tienen temor de Dios. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, ellos tiemblan. Salen corriendo. Usted tiene que creer más que los demonios para tener salvación. Cuando puede alabar al Señor. Alaba a tu Dios. Para entender este tema que vamos a llevar en esta mañana, es necesario comprender la esencia del tema. Antes de ir en esos textos, hay que entender esto. Primeramente, nosotros creemos en la divina Trinidad. Dios trino. Amén. Si estás de acuerdo, diga amén. Si vos estás de acuerdo, dice amén. Amén. Es un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. En Mateo 28:19 dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te avisa. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles Batizanan en el nombre del en Padre nombre di Tata y del Hijo e di Yu y del Espíritu Santo. e di Spirito Santo. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Ahí vemos E na nostra mira, Jesús antes de ir al cielo Jesus promette che la vai al cielo. nos dio el mandato. E la nostra mandato. ¿Quién nos dio el mandato? Chi ha dato il nostro mandato? Jesucristo. Gesù Cristo. Vamos en el nombre de Jesús. Nostra vai nel nome di Gesù. Bautizamos en el nombre de Jesús. Nostra bautizzata nel nome di Gesù. Pero cuando hacemos el bautismo, Per ora non sa se bautismo. lo hacemos en el nombre del Padre, Non sa se nel nome di Tata, del Hijo, di Yu, del Espíritu Santo. di Spirito Santo. Podemos ver aquí ilustrado el Dios Trino. Nos vuol illustrare che è Dios Trino. Dios Padre. Dios Tata. Cuando Juan en el capítulo 4 Ora Juan nel capitolo 4. vio a Dios Padre, Ammirò Dios Tata. amén, en el trono, Vive il trono. él no vio rostro, E non mira un cara. amén, él vio una gloria allí. E la mira un gloria in an. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4. Vamos aquí che da bisogno di Revelazione 4. Alabanza al Señor, Cristo vive. Hay que entender esto antes de entrar Me se comprende esa che prometto diventa. en el tema, alabanza a En el tema. Jesús. Revelación 4, Revelazione 4. versículo 2. Versículo 2. ¿Lo tienen? Posso tenere? Dice así: E da bisogna. y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Me sora mi tava da den spirito, e ata tava in un trono para den cielo, e un sintari be trono. Y mira ahora cómo va, él describe el que está sentado en el trono. E mira come da descrivi e sungo da sintari be trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. E a sungo tava da sentar, tava da maneira un piedra di jaspe, un sardio den apparenza, e tava in un reichenboog grande e trono, che tava da maneira un esmeralda den apparenza. Amén, pues Juan está viendo el brillo del trono Quando mirando il brillo di trono, y él lo e describe da descrivere con estas piedras che preciosas. piede tan prezioso Pero aquí. él no ve una figura, él no ve un E rostro. non da mira un care, non da mira un figura. Dios Padre nadie lo vio nunca, Dios hermanos. Tata niente mire nunca. Pues creemos en Dios Padre, Questo sta chiedendo Dios Tata, y Dios Padre es 100% Dios. e Dios Tata da 100% Dios, Amén. Y creemos en el Dios Hijo. e non sta chiedendo Dios Yu, No sabemos si su rostro es así, alabanza del non Señor. sa se su cara da sina. Pero cuando todo el mundo ve ese foto, Però ora tu rende mire portretto aquí, dicen que es Jesús. anda vista con Jesús. Amén. No sabemos que si de verdad era así, alabanza del Señor. Pero representa a Cristo. Pero te representa a Cristo, Es Dios Hijo. e Dios Yu, 100% Dios. 100% Dios, Y creemos en el Espíritu e Santo. non sta chiedendo Spirito Santo, Amén. Que también es 100% tu Dios. también è 100% Dios. ¿Ustedes entienden? Você sta comprendendo? Entonces no es así Pues non da sina, que los tres juntos un tres junto, forman un Dios. ta forma un Dios. Déjeme explicarlo. Non mi explica. No es así Non da sina, que el Padre es una tercera parte de la deidad, è stata da una terza parte di deità, y el Hijo una tercera parte de la deidad, e io una terza parte di deità, y el Espíritu Santo una tercera parte de la deidad. e Spirito Santo una terza parte di deità. El Espíritu Santo no es paloma, se presentó una vez en forma de paloma. Spirito Santo non è un paloma, l'ha presentato un viaggio in forma di paloma. Se presentó también en fuego, alabanza al E l'ha Señor. presentato anche in forma di candela. No, cada uno es Dios. Cada uno da Dios. Dios Padre no necesita a Jesús para ser Dios. Dios Tata non mister di Jesus para Dios. Jesús no necesita al Padre o el Espíritu Santo para ser Dios. Jesus non mister di Spirito Santo para Dios. Ni Dios Padre. Ni Dios Tata. Y el Espíritu Santo no necesita los dos otros para ser Dios. Spirito Santo non deve essere dos altri non para Dios. Cada uno es Dios pleno. Cada uno da Dios completo, pleno. ¿Están de acuerdo? ¿Están diciendo amén detrás de esas tapabocas? Alabanza al Señor. Pensando amén tras da boca. Pues servimos a un Dios trino. Questo sirve Dios trino. Un Dios en tres personas. Un Dios de tres personas. Y ese Dios trino, Y el Dios trino aquí, cuando creó al ser humano, ahora la cree el ser humano, lo creó trino. él la cree trino. Amén. Vamos a ver ahora No se va a acabar. la Trinidad del hombre. Es Trinidad de ende. Nosotros somos
No trino. está trino. ¿Ustedes pueden ver? ¿Usted puede mirar? Alabanza a Jesús. Amén. Así. Y si hay preguntas, lo hacen. E Amén. se tem pergunta, você está assim. Trate de ilustrarlo, Minha trata de ilustrar. porque a veces ilustrando uno lo puede visualizar más fácil que muchos textos. Pastor, ora vou visualizar e me vou compreender melhor com o texto não. Espero que no lo complique. Amén. Alabanza al Me Señor. espero que não seja mais complicado. Amén. Gloria a Jesús. El ser humano es trino. O ser humano está trino. Dios en Génesis Deus de Gênesis de la tierra e terra, formó al ser humano. ela forma o ser humano. De tierra somos. E terra não está. A tierra iremos un día, E na terra nos vai dia. a menos que el rapto venga antes. Se o rapto não vir para mim. Alabanza al Señor. Pues si nosotros sabemos que somos polvo, tierra, Se não saco nossa terra, tenemos que ser nós humildes. precisamos estar humilde. Somos frágiles, Nós hermanos. está frágil, irmão. Una vena se rompe aquí. Ups. Adar quebra aqui não fiups. Amén, ya no estamos. Já nos notei. Mi hija de un día a otro se fue. Miu mulher dia para outro fiup. Ela vai. Y me dejó solo aquí. Alabanza al Ela vai me Señor. choque não. Somos tierra. Nós está terra. De la tierra, Dios formó al ser humano. De terra Deus a forma o ser humano. Y Dios E Deus sopló su aliento, assopra su roceia, no su espíritu, nosso espírito. no el Espíritu Santo. No Espírito Santo. Hay quienes que confundan eso también. Tiene que confundir isso aqui também. Sopló su Ela aliento sopra su roceia. en esta tierra, en este cuerpo, en este lodo. Tem terra que tem curva, tem lodo aqui. Amén. Y ese aliento E roceia aqui se convirtió en el espíritu del a hombre. convertir em espírito de gente. Amén. Somos individuales. Nós está individual. No es así. ¿Cuántos conocen Quick? ¿Saben qué es Quick? Ese es el líquido Quick, gris. líquido gris, shinichi. Hermano Robinson, ¿qué es Quick? Cuando se cae, se esparce en diferentes pedacitos. Se cai, está expandir em diferentes Y usted partes. une esos pedacitos, se vuelven uno. Una pida não pida uno. Quick. ¿Quién sabe qué es Quick? Quem sabe que é quick? Amén. Lo deja. Amén. Cuando uno toma la temperatura, Ora para tu qual temperatura? ahí dentro hay una cosa que sube. Tem algo que sube. Eso es Quick. Esse aí está quick. Si usted derrama ese líquido, Se você derramar líquido, se esparce en diferentes pedacitos. esta parte tem diferentes pida. Usted lo une Se você unir, y se unen y vuelven uno otra vez. e você unindo, vira outra vez. Alabanza al Señor. No es así Não está assim, né? como hay gente que cree Tiene que querer. que cuando dice Eclesiastés, Com a maneira de pensar Eclesiastes. cuando uno se muere, Ora para morir, que el espíritu vuelve a Dios, espírito da vaina Deus. que ese espíritu del ser humano va a ser parte de Dios. E esse espírito de ser humano também da parte de Deus. No, ese espíritu existe para siempre, es usted. O espírito existe para sempre, tá bom? No es el Espíritu Santo, Não é Espírito Santo. es tu espíritu. Tá bom, espírito? ¿Me entienden? Não tá No es compreendendo? pedazo del Espíritu Santo que Dios sopló en usted, Não tem pira de Espírito Santo que Deus supla de bom. su aliento. Sua oroceia. Alabanza al Señor. ¿Qué? Mercurio. ¿Saben qué es mercurio? ¿Y saben cómo funciona así? Alabanza al Señor. ¿Ablif? Ese es agua, pero ahí no es mercurio, es algo diferente. Amén. Ahí. E não. Eso es quick. Esse aí tá quick. Y cuando usted une esos pedacitos, Ora para unir pida nai. se unen. Não tá une. Amén. Y se vuelve uno y usted puede dividirlos otra vez. E eu vou dividir na trove. No es así como el espíritu del hombre. Não tá assim espírito de gente. El espíritu del hombre es individual. Espírito de gente tá individual. Cuando Dios sopló ese aliento, Ora Deus suple roceia. eso se convirtió en el espíritu del ser humano. Ela vira espírito de ser Y humano. cuando el aliento tocó la tierra, E ora roceia a michiquetera. allí nació el alma. E não alma nasce. Amén, hermanos. El encuentro del aliento de Dios y la tierra. Encuentro de aliento de Deus e terra. Pues el ser humano es trino. Pois o ser humano tá trino. Usted Abo no es esta parte, não tá é parte aqui. es donde usted vive. Tá caminhando botar viva. Es naturalmente parte de usted. Naturalmente tá parte vivo. Amén. Pero usted Pero abo
tiene que ser este. Meseta esa aquí. Como cristiano. Como cristiano. Como mundano. Como mundano. Dejamos nuestra alma. Nos delagamos alma. Gobernarnos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Cuando aceptamos a Cristo. Ahora nos acepta a Cristo. Cuando creemos, ahora nos quiere, cuando nos arrepentimos, ahora nos arrepentí, y nos convertimos, y nos convertí, somos redimidos. Nos está redimir. Volvemos a Dios. Nos está bien back a Dios. ¿Qué pasa allí? ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo viene a vivir con nuestro espíritu. Espíritu Santo está bien vivo con nuestro espíritu. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Nuestro espíritu está en el cuerpo. Nuestro espíritu está en el cuerpo. Nuestro espíritu viene a vivir en el espíritu, con nuestro espíritu. Espíritu Santo también vive de nuestro espíritu. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y nuestro espíritu, es inmediatamente redimido. Es salvo. Está en contacto con Dios. Está en contacto con Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Siguiente. En la obra que Cristo ha hecho, nuestra alma es santificado, es purificado. En nuestra alma residen nuestras emociones, reside, vive. Amén. Nuestro yo, nuestro carácter está aquí. Amén, hermanos. Y nuestro cuerpo en la redención fue santificado, fue purificado. Nuestro cuerpo no fue redimido. ¿O no? Todavía podemos sentir odio. Todavía podemos sentir amargura. Todavía sentimos atracción al pecado. ¿O no? ¿Sí? ¿Quién no? Para darme tu secreto, alabanza al Señor. Para compartirlo conmigo. Alabanza al Señor. Seguimos. El cuerpo tiene sus deseos, ¿o no? Y el cuerpo trata de influenciar el alma. Porque el alma es quien decide, ¿o no? Y el alma trata de influenciar al espíritu. Amén, como dice la palabra en Gálatas. Esa lucha entre el carne y el espíritu. El carne influencia el alma. El alma al espíritu. O trata de influenciar al espíritu. La mayoría de los cristianos viven entre estas dos. Amén. Ya están, dicen. Seguimos. Pero lo que tiene que ser es que la influencia, la dirección, tiene que venir de adentro para afuera. De nuestro espíritu tiene que influenciar nuestra alma. Y nuestra alma da instrucciones al cuerpo. Amén, hermanos. Esto es lo que acontece en usted. En esta mañana, cuando se fue tu reloj, ¿qué pasó allí? ¿Quién me puede compartir? Cuando se fue tu reloj, ¿qué dijo usted? Gloria, hermana, ven, vámonos. ¿Cómo? Ella lo pagó. Y siguió durmiendo un rato más. ¿Por qué? Su cuerpo dijo, ay, yo sueño, hombre. Hambre y sueño. No. Hambre y sueño un rato más. Hay tiempo. Tem tiempo. Y le comunicó el alma. El Espíritu Santo dice, el Espíritu de nosotros dice, hey, aló, a la iglesia. Espíritu de nosotros dice, aló, va a iglesia. El alma dice, no, espera un rato más. El alma dice, no, guarda un rato más. ¿O no? ¿Y quién venció? ¿Y quién vence? El cuerpo y el alma, ¿o no? El cuerpo y el alma, ¿no? Usted durmió un rato más. Pero no se quedó dormido, ¿por qué? Porque su espíritu dice, hey, estás en ayuno. Levántate. Tenemos que recibir. Alabanza al Señor, ¿o no? Amén, hermanos. Y allí tu espíritu habla con el alma. Y levantaste. Y el cuerpo no quiere ir. Vámonos. Amén. Entramos al baño. Amén.
No tomamos café porque estamos en ayuno, alabanza. Nosotros tomamos café porque estamos en ayuno. Siguiente. Siguiente. Pues vemos, hay una relación entre el alma y el espíritu. Pues nos está mirando que hay una relación entre alma y espíritu. El Espíritu Santo comunica con tu espíritu. Comunica con tu espíritu. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Y el espíritu comunica el alma. Comunica qué alma. Hay una relación entre los dos. Tiene una relación entre los dos. Pero hay una relación también entre el cuerpo y el alma. Tiene una relación también entre el cuerpo y el alma. Porque el cuerpo también tiene sus deseos. O sea, el cuerpo también tiene sus deseos. ¿Qué ve usted? ¿Qué mira? La clave principal. La clave principal para ser un cristiano exitoso. Para ser un cristiano exitoso está en el alma. Está en el alma. Amén. Primer siguiente. En el yo. Del yo depende un total entrega a Dios. Entrega total a Dios. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Tu yo. Tu yo te impide a veces recibir. Tu yo impide someterte. Tu yo, tu orgullo. Si el alma no decide, yo me someto al Espíritu, siempre se va a ver tu yo. No se va a ver la humildad de Cristo en usted. Se va a ver su arrogancia. Yo decido. Nadie me gobierna. Tu yo. Diga gloria a Dios. Diga amén. Así es, pastor. Para una total entrega, se necesitan los tres. Y ahora hago la pregunta, no primera. Porque el tema central es el corazón. ¿Dónde está la salvación? ¿En el corazón o...? ¿Dónde podemos ubicar el corazón? ¿Aquí, aquí o aquí? Uno nos puede ubicar el corazón. Aquí, aquí o aquí. ¿El corazón está en el alma? ¿El corazón está en el alma? ¿Cómo? ¿En el cuerpo? En el cuerpo. ¿En el alma? ¿El corazón? En el alma. Tu corazón está en el alma. El corazón está en el alma. ¿En el cuerpo? En el cuerpo. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde el corazón está? ¿Cómo es, hermana? Hermana Aida. Aleluya. ¿Y hay un corazón que no es como órgano? Explíqueme de ese corazón. Gloria al Señor. Duro, pero duro. ¿Quién dice correcto? Pregunto, ese corazón así, ¿dónde está ese corazón? ¿Dónde corazón está? No sabía que ese. Gracias a Dios que hice esa pregunta. Hermano Jerry, pregunta ahí. El corazón está en tu cuerpo. El corazón está en el cuerpo. Es un pedazo de carne que hay ahí. Un pedazo de carne que tiene. Alabanza al Señor. Imagínese cuando usted se muere el corazón guindando en tu alma allí. Imaginaos vos muere el corazón de que era de alma. Alabanza al Señor. El corazón es un órgano que tiene sentimientos. El corazón es un órgano que tiene sentimientos. Igual que los riñones. ¿O no? No. La Biblia dice. Yo probé el corazón y los riñones. Aleluya. Yo probé el corazón y los... purva el corazón y en... Purva no. Test. Test, sí. Mitad test el corazón y en irnan. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Pues... desde aquí podemos decir, vamos a continuar, sí, mira. El corazón es parte de la carne. El corazón da parte de la carne. Amén. Amén. En la salvación necesitamos los tres. En la salvación necesitamos tres. Y lo voy a explicar. Y me lo voy a explicar. Si usted dice que tu fe está en tu corazón, cuando usted se muere, ¿dónde está tu corazón? Lleno de está tu fe, lleno de gusanos. Se muere también tu fe.
¿Me entienden, hermanos? Você está compreendendo, minha irmã? Lo ilustro para con este pensamiento continuamos. Me ilustrei para o pensamento que nós continua. Tu corazón, O coração, en ninguna parte de la palabra, de nenhuma parte da palavra, usted va a encontrar que su corazón está en su alma y en su espíritu. No cuadra. que está dentro alma ou dentro espírito, não Es está quadra. parte de tu carne. Esta parte de boa carne. Tienes sentimientos. Pero tem sentimento não. Igual que los riñones. Mas coisas que nir não. Voy a adelantar un poquito. Então vai adelantar tique. La revelación de la salvación viene aquí. A revelação de salvação está vindo aqui. Mucha gente cree. Todo el mundo cree o O no. opinião está querer ou não? Es el alma. Yo creía en Dios. Me estava a querer em Deus. E iba a la misa. Me estava a ir missa. Bueno, yo creía en Jesús. Me estava a querer Y Jesus. prendía mi vela. Me estava a acender minha vela. Hasta que la luz del evangelio me iluminó. Hasta no momento que a luz do evangelho ilumina-me. Y mi espíritu lo comunicó a mi Mi alma. espírito comunica a minha alma. Y mi alma dijo, oh, E minha alma disse, oh. mis ojos se abrieron. E meu olho abriu. Y mi corazón entendió. E meu coração compreendeu. Y lloré porque tenía dolor, porque estaba fallando a Dios. E me llora para me dar dolor, para me estava falhando Deus. Amén, hermanos. Amém, irmã? Si lo entienden, terminamos el mensaje ya. Se Ok. vou compreender, não, já me terminar a mensagem. Sí, tus sentimientos están en el alma, O sentimento não tem alma, pero la Biblia dice que tu corazón también tiene sentimientos. pero a Bíblia diz também que o coração também tem sentimento. Menciona los riñones también. E também menciona em Irna também. Sí, hay muchos textos de esto. En Salmos. Pregunta de hermana Aida, ¿dice verdad en la Biblia que tu corazón tiene sentimientos? E pergunta, a Bíblia diz a verdade que o coração tem sentimento, não? Pero la pregunta de hermana es, ¿se refiere de verdad a ese corazón o se refiere al alma? Está referindo ao coração ou está referindo Hermana, à alma? alma. Entonces, con tu ponencia usted está descartando totalmente la ponencia de... Amén. Sí, entonces lo que hermano Aida trata de explicar es, O que a irmã Aida trata de explicar, tá? la Biblia usa la palabra corazón, Ela trata de usa a palavra coração, pero no se refiere a ese órgano carnal, pero não está referindo a órgano físico, pero a nuestras emociones, pero nos emociona. donde hay amor a esas cosas. Caminha tem amor e tudo cena. Amén. Alabanza al Señor. Igual que a veces dice la hermana, habla de la mente, pero se refiere al espíritu. Primeiro coisa, irmã, talvez você tenha para mente, pero está referindo a espírito. Amén. Es una opinión. Tá uma opinião, Yo mismo creo me mesta querer, que sí el corazón tiene sentimientos. que se o coração tem sentimento, Alabanza al Señor. Amén. Que sí el corazón tiene parte que haber. que se o coração tem de haver. Amén. Una total entrega de los tres. Total entrega de três. Amén. Cuando el alma y el cuerpo, Ora alma e a culpa, y lo vamos a ver ahorita, nós também vai conversar se aqui. someten al espíritu, Sometendo espírito, son uno. anda uno, No hay esa lucha en usted. não tem luta aí Eres dentro. totalmente entregado. Totalmente entregado. Por eso, Pensei, dice la palabra, estoy avanzando demasiado, que hay salvación, que tem salvação, pero aún tu corazón mas ainda o coração, puede tener cosas que no agradan a Dios. porque tem coisas que não dá agrada a Deus. ¿Cuántos me creen? Quando já queremos, Por eso, pensei, sí, hermano. No está bien allí, amén. También está lleno de delante y full de mensaje que alabanza al Señor. Por eso Dios dice, entrégame tu corazón. pensei, Deus te avisa do nome meu coração. Pero soy salvo. Pero me dá salvar. Aún te falta una cosa. Ainda me falta En coisa. tu corazón tienes tus riquezas. De meu coração de uma riqueza, não. Entrégame eso. Entregar esse nome. ¿Entienden, hermanos? Está compreendendo? Pero la salvación no empieza en tu corazón. Pero a salvação não está começando em meu coração. Vamos a seguir. Hermano Jerry, sí, el siguiente. Gente trino, ahora en empapiamiento, pero va. Total entrega. El total entrega, ¿Qué quiere decir eso? que sabe que men? Alabanza a Jesús.
que el cuerpo que curpa tiene que estar entregado al Señor. me está entregando al Y Señor. vamos más después a leer este texto. Mas después usted va a leer ese texto. Porque el cuerpo no fue redimido. O sea, curpa no va a redimir. Y Romanos 12:1 dice Romanos 12:1 te avisa que tenemos que presentar todo nuestro ser nos tiene que presentar todo nuestro ser en sacrificio al Señor. en sacrificio al Señor. Es entrega de nuestro cuerpo, ponerlo en altar. Entrega de nos curva, poner en altar. Amén, hermanos. Siguiente, Siguiente, nuestra alma nos alma, igual. mescos. Nuestra alma necesita ser transformado. Nos alma me se va a transformar. Por ejemplo, en esta mañana Por ejemplo, a mí me inta, estamos adquiriendo información. nos está adquirir información. Y cuando el Espíritu Santo le convence a Y usted, ahora Espíritu Santo convencebo, amén, usted quita tu pensamiento que tenía bota quita pensamento que bota tin y pone la de la palabra de Dios. y bota pones una palabra de Dios. Eso es transformar tu alma. Ese está transformado alma. Amén. Aquí depende tu éxito en el Señor. Aquí nada dependemos éxito del Y Señor. dice que hay que cambiar nuestra manera de pensar, Entonces se va a tener que cambiar por manera de de pensar, analizar, de analizar, de decidir. de decidir. Usted tiene que aceptar que usted ya no vive. Usted tiene que aceptar que ya no está viva. Yo no, tú y yo no existe. Pues a mí te vence. Alabanza al Señor, no existe. No está existir. Existe sí, Está existir pero no sí. tiene que existir. Pero no tiene que existir. Hay que someterlo. Tiene que someter. Al siguiente, Siguiente, al Espíritu. espíritu. El Espíritu es inmediatamente redimido. Espíritu me sola trabajo redimir. Amén, hermanos. El Espíritu es inmediatamente redimido. Espíritu me sola trabajo redimir. No necesita cambios. No tiene que ser de cambio. Necesita No. crecer. Me se crece. Está inmediatamente en contacto con Dios. Está en contacto me sola con Dios. Alabanza al Señor. Amén. Y la lucha desde el momento que el Espíritu Santo vino en su vida Y la lucha fue en el momento que el Espíritu Santo vive para la vida. es para controlar estos dos. Está para controlar dos aquí. Usted ve ¿Usted mira? que lo hice un poquito más grande, ¿o no? Me siento que más grande, ¿o no? Porque así tiene que ser. Pasó, así no me se Él está. tiene que tener el control. Él me se tiene control. Primer siguiente. Él tiene que decidir, ¿cómo dice? Él tiene que comandar, gobernar Él tiene que gobernar a tu alma. tu alma. Amén, hermanos. Y Él comunica lo que tu alma tiene que hacer. Él te comunica aquí que tu alma tiene así. Y tu alma manda ese señal al cuerpo y tiene que Y obedecer. tu alma tiene que mandar señal aquí en el cuerpo y tiene que obedecer. ¿O no? ¿O no? Usted se levanta ¿O talanta? porque tu alma decide levantarse. O su alma está decidida y lanta. ¿O no? ¿O no? Aunque está enfermo, Aunque está malo, su cuerpo dice, yo no puedo. el cuerpo te dice, no, por Yo me levanto. Y mi talanta. se levanta. Y vos talanta. Es porque tu alma decide. La persona alma está decidida. Estos dos tienen que estar más pequeños, tienen que menguar. Y dos están que me se más y que no me se tiene Y mengua. Él tiene que crecer. Y él tiene que crecer. Amén, hermanos. Y aquí reside Y aquí no está viva tu corazón. por corazón. La salvación empieza aquí. Esa salvación no comienza aquí no Una vez más. un día más. Usted creía antes de ser salvo que había un Dios, ¿o no? Vos te quieres que prometo que vas a salvar que usted un Dios, ¿está? Pero ¿era salva? Pero vos te vas a salvar. ¿Dónde creía? Uno va a querer. Aquí. Aquí. Amén. Amén. Aquí. Aquí no. Venimos a esto. Alabanza a Jesús. Aquí. Aquí no. Hermano, usted tiene que seguir esto. Si no, cuando llegamos allí, es igual. ¿Está de acuerdo con lo que estoy? Amén. Ok. Aquí usted cree. Aquí no te quiere. Aquí recibe la revelación. Aquí no te recibe revelación. Él ilumina tu alma. Está iluminado alma. Usted siempre que creía. A poco siempre te quiere. Ahora, ¿por qué de repente algo diferente? A vos de repente algo diferente. La luz del Evangelio El luz del evangelio. que iluminó tu interior. Iluminado interior. Ahora esa luz va sobre tu alma Ahora el luz y te va a ir a vos alma. y tu cuerpo y tu corazón. Y vos culpa y vos corazón. Y que usted puede creer con su corazón también. Y vos querés con vos corazón también. Ok. Entonces hay que tratar de editar. Amén. Pues aquí en el Espíritu, Pues aquí en espíritu. si usted recibe la salvación, Vos te recibí salvación. antes de ser salvo, Prometo que vos vas a salvar. usted creía. Vos te vas a querer. Amén. Hay gente
que recibe la revelación, pero su alma dice que no. ¿O no? Tal vez algunos de ustedes también. Quizás algum de vosotros também. Usted fue convencido. Eu convenci. Recibió la revelación en su espíritu. Eu recebi a revelação no meu espírito. Su corazón comenzó a saltar. O coração começava a bater. Tengo miedo de aceptar esto en esta gente, no sé. De miedo de aceptar essa que tem aqui. O no, todavía no, tengo que dejar esto, o no. Ainda não, me entendi lá essa Es que recibió la revelación, pero aún así, su alma decide que no. Alma está decidido no. Ahora no, después. Ahora no, después. Amén, hermanos. Pero es un proceso conjuntamente. Un proceso conjunto. Que recibe la revelación. Lo entiende con su mente. Y su corazón llora. Y su corazón te llora. ¿Por qué su corazón no lloró antes cuando usted vivía en fornicación? ¿Y cómo corazón no llora primero estaba en fornicación? Porque no recibió la revelación que eso era pecado. No recibió la revelación que se estaba pecado. Yo sabía que fornicación porque leía la palabra como mundano. Me estaba de saco fornicación, me estaba de leer esa palabra como mundano. Yo sabía que fornicación era pecado. Me estaba de saco fornicación no pecado. Pero leía mi Biblia. Me estaba de leer mi Biblia. Y hacía mis oraciones. Me estaba de hacer mis oraciones. Y mis oraciones del día. Y mi oración del día. Alabanza a Jesús. Y seguía en mi fornicación. Y me daba así de mi fornicación. Y yo sabía. Me daba que era, ¿por qué no tenía dolor? ¿Y cómo no estaba teniendo dolor? ¿Por qué no me arrepentí? Porque no recibí la revelación en mi espíritu. ¿Y cómo no arrepentí? Porque no recibí la revelación en mi espíritu. Y cuando el Espíritu Santo reveló a mi alma, iluminó a mi espíritu. Cuando el Espíritu Santo reveló a mi alma. Iluminó a mi alma. Ilumina mi alma. Y mi corazón entendió, no. Mi corazón comprendió, no. Y vino dolor, ¿o no? Y vino dolor, no. De un día a otro usted se cambió, ¿o no? De un día para otro va a cambiar, ¿no? ¿O no, hermanos? ¿Es así? De un día a otro. De un día para otro. Yo era fornicario. ¿Estaba de fornicario? Yo era. Me estaba de fornicario. Amén. Y alcé mi mano un día. Y me alzó mi mano un día. 1 de marzo de 1989. 1 de marzo de 89. Y dije sí al Señor. Y dije sí al Señor. Vino un cambio. Y había un cambio. Y cuando llegué a casa. Y ahora me llegué a casa. Allí estaba la señora. Y la señora está. Yo dije no. Dice, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Yo sabía que era malo. Me estaba tan saco, me está malo. Pero no recibí la revelación en mi espíritu. Pero no recibí la revelación en mi espíritu. Cuando me pueden entender en esta mañana. Cuando puedo comprenderme, entonces cuando recibí esa revelación, iluminó mi alma y lo entendí. Iluminó mi alma, me comprendí. Y mi corazón se compugnó, se dice, hizo dolor. Mi corazón hace dolor. Entregué mi vida al Señor. Y me entregué mi vida al Señor. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Romanos 12. Romanos 2. Donde yo dije. Ahora me avisa. Amén. El versículo 1. Versículo 1. Ahí es la entrega del cuerpo, del corazón. Y la entrega de curva, de corazón. Para usted entender, hermanos. Vamos a comprender, hermano. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como sacrificio vivo y santo, aceptable para Dios, que es vuestro racional culto. ¿Cuál es vuestro servicio espiritual de adoración? Amén, hermanos. Amén, hermano. Tenemos que entregar nuestro cuerpo al Señor. Nos tiene que entregarnos culpa al Señor. Orar a Dios. Hacer oración a Dios. Amén. La Biblia dice: haced morir el pecado en usted. Así el pecado en vos morir. Amortiguad. Matar. Amén. La carne no se puede dominar. La carne no puede dominar. Amén. Tiene que morir. Lo tenemos que ofrecer en sacrificio a Dios. Nos tiene que ofrecer como sacrificio a Dios. Yo hago esa oración. A mí está esa oración. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Juntamente con Cristo me está crucificado. Crucifico esa naturaleza vieja. Me está crucificada la naturaleza vieja aquí. Con su odio, rencor, con su odio, rencor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me sepulto con Cristo. Entro a la sepultura con mi Jesús. Dentro de sepultura con mi Jesús. Amén, hermanos. Hay que matarlo en oración. Hay que sepultarlo en oración. Igual que la gloria descendió sobre el cuerpo de Cristo y lo resucitó.
Espíritu Santo, descienda ahora sobre mi cuerpo, sobre mi vida. Espíritu Santo, desciende ahora arriba mi curva, arriba mi vida. Resucítame, Señor. Resucítame, Señor. Para caminar en este nuevo día. Para caminar de día nuevo aquí. Hay que presentar nuestro cuerpo al Señor. Nós temos que presentar nosso corpo ao En Senhor. sacrificio vivo, hermanos. Sacrifício vivo. Es el cuerpo Tá curva. donde está el corazón. Caminho de coração tá. Amén. Amém. Versículo 2. Versículo 2. El alma. É alma. No os conforméis a este siglo. E não seja conforme o mundo aqui. Amén. No vira, no sea igual con este mundo. E não seja conforme o mundo aqui. Amén, hermanos. Sino transformados Mas seja transformar por medio de la renovación de vuestro por entendimiento, meio de renovamento de vossa mente. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para você poder comprovar aqui que é bom e agradável e perfeita a vontade de Deus. Está hablando del yo, del Então vai alma. pedir a mim, é alma. Amén. No os conforméis a este Não siglo. conformar é siglo aqui. Tenemos que cambiar nuestra manera de Nós pensar. temos que cambiar nossa maneira de pensar. Amén. Yo ya he predicado esto varias veces. Já me predicar isso aqui, Opibia. Isaías 55 dice, Isaías 55 da Bisa. si no me equivoco, versículos 10 y 11. Se me não te equivocar, versículo 10 e 11. Dice, más altos son los cielos de la tierra, Como que o cielo está mais alto que a terra, así mis pensamientos assim na meu pensamento não. de sus pensamientos. E su de vosso pensamento não. Por eso no entendemos Isso aí nós não compreender. por qué Dios, E com Deus. por qué me quiere así, E como que me qué ensina? lógica hay. No entiendo. Não compreender. ¿Por qué no puedo vivir juntos antes de casarme? E como vou viver junto para mim com minha casa? Quiero conocer a mi novio primero, Porque conhecer meu freio para mim. a ver si vamos bien, Qual se não está bem bom com outro? y así vas a conocer mi tabonaire. Assim não te vai conhecer em Darboneiro. Eso no es de Dios. Esse não está de Deus. Es un pensamiento mundano, É um pensamento mundano. normal para este mundo, Normal para o mundo aqui. pero no para Dios. Pero não para Deus. Dios dice fornicación es pecado. Deus também se fornicação da pecado. Ahora, si yo creía A você me estava a querer. que hay que vivir antes de casar, Comecei a viver junto para mim com casa. y la palabra de Dios me dice E a palavra de Deus está avisando. fornicación es pecado, Fornicação da pecado. ¿qué hago? Que me dá assim? Saco esa basura Me dá essa xuxa aqui. y pongo la palabra de Dios. E me dá põe a palavra de Deus. Eso es transformar. Esse aí está transformar. Ahí está el alma. Aí não é alma, tá? Amén. Alabanza al Señor. Y muchas veces una persona no cambia Eu vivi uma pessoa não está cambia. por esto. Pensa aqui. Las personas con carácter E fuertes pessoa não com carácter forte. puede ser de bendición, Porta de bendição. pero puede ser estorbo para su propia vida. Porta estroba a própria vida. Pablo era una persona de carácter fuerte, Pablo estava uma pessoa de carácter forte. valiente, pero aprendió a someterse a Dios. Por ela sim de someter su mesmo a Deus. Someter su yo. Someter su a Si mim. usted somete su yo Se você someter a mim. y se deja guiar por el Espíritu Santo, Vamos mensual de guiador do Espírito Santo. serás oro en las manos de Dios. Lo bota oro de mano de Deus. Pero muchas veces este yo fuerte Pero hoy eu a mim forte aqui. nos impide. Das trova-nos. Tal vez usted dice, ahora sí lo voy a hacer. E você diz, agora vou assim. Então vai assim. Cualquier cosa pasa. Qualquer coisa passa. Como que su yo es tan vivo Como que a mim está sendo vivo. ¿me entiende? Tu compreende-me? El yo le impide E a mim está estrobado. ser humilde, E está humilde. de someterse, De someter. de unirse, De unir. de dejarse llevar. De lá que vou mensuar do Iba. Por palabra, Señor. Y tenemos el Espíritu Santo E nós temos Espírito Santo. en Romanos 8:16. Em Romanos 8:16. Amén, que es inmediatamente redimido. Começou a dar ordem de mim. Dice, Esta visa. el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Espírito mesmo é um testemunho junto com o Espírito. Amén, Dios comunica con nuestro espíritu. Deus está comunicando com o Espírito. Y a su nombre, Na seu nome. ¿cuándo están conmigo en esta mañana? Quando está com a mente. Da testimonio a nuestro espíritu Dando um testemunho no Espírito. de que somos hijos de Dios. Conosco ayunan de Deus. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues, ¿qué hemos realizado aquí, hermanos? O que nós realizamos aqui na Romana? Que cuando nuestro espíritu está totalmente entregado, Ora, nosso Espírito está totalmente entregado. aún hay cosas en nuestro corazón que tienen que entregarse aún. Que você ainda tem coisas no nosso coração que começou a entregar ainda. ¿Están de acuerdo conmigo? Está de acordo comigo? Todos los que tienen corazón, ¿están de acuerdo conmigo? Tudo que tem coração está de acordo comigo? Amén. Todos nosotros. Nós tudo.
Todos nosotros. Pastor. Amén. Pero usted es pastor. Pastor. ¿Qué quiere decir eso? Quem está dizendo isso aí? Soy de carne y hueso igual que todos ustedes. Me de carne e osso mesmo como vosotros. Solamente un llamado sobre mi vida, un respaldo de Dios. Solamente me dio um chamado arriba minha vida e respaldo de Deus. Las mismas debilidades, É mesmo debilidade. mismas tentaciones, É mesmo igual. coisas. Amén, hermanos. Amém, hermana. Siguiente. Seguinte. Alabanza a Jesús. Cristo vive. Mira lo que dice Proverbios 20:27. Aqui Provérbio 20:27 da Bisa. Dice, lámpara de Jehová Luz es el espíritu del hombre, de Espírito. la cual escudriña los más profundos del corazón. Lámpara de Jehová. Espírito de ende é lâmpada do Senhor, que está escudriñando a profundidade de seu coração. Y aquí la palabra corazón confunde un poquito. Amén. Aqui não é a palavra El coração. siguiente, en otro idioma, otra versión, Outra versão. dice, el Señor ha dado al ser humano un espíritu como luz que sondea lo más profundo de su ser. Amém. É Senhor a do ser humano um espírito como luz que está sonda é mais profundo de seu ser. Amén. Dios usa nuestro espíritu Deus está usando o espírito para guiarnos, para guiar-nos, examinarnos, examinar-nos, tratar con nosotros. trata conosco. Es por medio de tu espíritu. Está por meio de vosso espírito. Tu espíritu no es un viento. Vosso espírito nota um vento. Igual que el Espíritu Santo no es un viento. Mesmo que o Espírito Santo nota Tu um vento. espíritu tiene intelecto, O espírito tem intelecto. tiene sentimiento, E tem compreendimento. tiene todo eso. E tem tudo isso aqui não. Dígame. Diz amém? So, Dios no comunica con viento. Nosso Deus não comunica Si com nos vento. va back a Romanos 8:16. Se nos vai... ¿Qué dice aquí? O que é Davi aqui não? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Espírito tem um testemunho no nosso espírito. El Espíritu Santo nos va a hablar con un viento. Hey, viento. Espírito Santo também vai com vento. Ei, vento! Es porque el Espíritu tiene capacidad para comunicarse con el Espíritu Santo. Só o Espírito tem capacidade para comunicar com o Espírito Santo. Tiene intelecto, tiene voluntad, tiene todo. Intelecto tem vontade, tem turcos. Amén. Amém? ¿Están de acuerdo? Está de acordo? Seguimos. Está sigue. Y por eso nuestro espíritu E também sei no Espírito. es lámpara de Jehová. Está lâmpada do Senhor. En inglés dice, Na inglês da Bisa, the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. amén, el espíritu del hombre Espírito de ende, es lámpara del Señor da lâmpada do Senhor, que sondea todas las partes interiores del vientre. da sonda a tua parte interior de parte para dentro. Amén. De aquí vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aqui, Espírito da vida. Pues es el espíritu del hombre Pues este Espírito de ende, que recibe la revelación. está recibir a revelação. Podemos ver lo siguiente. Nós vamos mirar o seguinte, Pues hermanos, pues romana, un total entrega. total entrega. Usted ve que hicimos más grande. Você mira que nós fazemos aqui mais grande. Amén, alabanza del Señor. De aquí De aqui, tiene que venir la revelación hasta allá. recebi a revelação te haya. La luz Luz del Evangelio, de evangelho. de la palabra de Dios. Da palavra de Deus. Aquí usted recibe Aqui, o Espírito vai y recibir. ilumina su mente, E ilumina a mente. su alma Tu alma. y su E corazón. meu coração. De aquí viene De aqui é la da revelación. revelação. La revelación no viene de aquí para allá, pero de tu espíritu junto con el Espíritu Santo hasta allá. Aleluia. Amén. Primero un día más, alabanza del Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Espírito de homem está lâmpada do Senhor. Amén. Allí Dios usa E não Deus está usa para influenciar el resto de tu ser que es trino. para influenciar e sobrar de você que está trino. Usted está totalmente entregado Você está totalmente entregado cuando recibe esa influencia de su espíritu para poder receber a influência de vosso espírito. y se deja llevar por su espíritu. E vou lá com o guardo llevado de vosso espírito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Quando está de acordo comigo? Todo esto, Tu está aqui, pues en la salvación, tem a salvação. como yo expliqué, hermanos, Maneira me explicar, humana. viene la iluminación aquí. Também iluminação aqui na. Ilumina tu mente. Está iluminando a mente. Entiendes. Você compreender. Tu corazón reacciona. Meu coração está reaccionar. Amén. Amém? Eso acontece en la salvación. Essa aqui da suceder durante a salvação. Alabanza a Jesús.
en un momento. De um momento. Amén. No es así que usted recibe la revelación. Não está sendo que você recebe a revelação. Después de una semana tu alma dice, oh. E depois de uma semana dice, oh. Después de 2 meses tu corazón dice, ah. E depois de uma coração dice, ah. No, es un solo cuerpo, amén. Está um solo corpo, amém. Al mismo momento, No mesmo momento, usted siente, você sente, está hablando a mí, estava piando comigo. es el Espíritu. É Espírito. Cuando usted va a pecar también, Para você pecar também, ¿qué pasa? o que está passando? Tu corazón comienza a hacerse, oye, O coração está começando. ¿por qué? E como? Tu espíritu está 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 arrepentiéndote, alabanza al Señor. Está repreendendo. Mira lo que Juan 3 dice. Mira aqui que Juan 3 está Vamos para dizendo. alabar al Señor en esta mañana. Juan 3:3. Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto es cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus a contestar e avisar de verdade me avisa a vós, se ainda não nasce de novo, não por mim o reino de Deus. Alabanza al Señor. Aquí Dios está hablando con Nicodemo, Aqui não Deus estava falando com Jesus estava falando com Nicodemo. que era un maestro. Estava tendo um maestro. Otra cosa que ustedes tienen que entender es, Outra coisa que você tem que compreender tá? amén, la salvación viene de los judíos. É salvação da vinda judeu não. ¿O no? Of não? Los judíos É judeu não. no conocen arrepentir para tener a Dios. Não conhece arrepentir para ter Deus. ¿Me entienden? Tá compreendendo? Los judíos É judeu não. viven bajo la ley, Tá viva baixo de lei. nacen judíos, Não tá nasce judeu. nacen pueblo de Dios. Não tá nasce pueblo de Deus. ¿O no? Of não? Pues Nicodemo Pues Nicodemo nunca nacer de nuevo. nunca nasce de novo. Yo soy judío. Tá judeu Mi mitad. padre es Abraham. Mitad de Abraham. Jehová es mi Dios. Jehová é meu Deus. No entiendo. Não te compreender. No entiendo esto. Não te compreender, sabe? Por eso Jesús dijo Pues Jesus avisa. que no pudo tomar vino nuevo y echarlo en Bueno, ¿en qué? En otro viejo. Quando botou uma vinha novo e querem saco viu. Estaban tan aferrados a la ley Não estava assim aferrar na lei. que no podía entender la nueva dimensión Quando não pode compreender a dimensão novo. que tenía que empezar con los judíos primeramente. Aleluia. Como salvación. Com salvação. Yo soy judío. Tá judeu mitad. No somos hijos de fornicación. Nuestro padre es Abraham. Nós só de fornicação, no estado de Abraham. Este maestro Nicodemo, É maestro Nicodemo aqui. Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. Jesus avisa de nascer de novo. Versículo 4. Versículo 4. Nicodemo le dijo, Nicodemo avisei. ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Com ele por nascer ora coeta viu. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Acaso é por dentro da barriga de sua mama para de dois via e nascer? Él no lo entendía. Eu não estava a compreender. Nunca escuchó de esta teoría. Nunca la escucha de teoria aqui. Yo sirvo a Dios, creo los profetas, creo, etcétera. Me sirve Deus, me quer de profeta, etc. Respondió Jesús, Jesus a responder. de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu De verdade, me também saboroso. Se o ente não nasce de água e de espírito, no puede entrar en el reino de Dios. não pode dentro do reino de Deus. El nacimiento natural, El nacimiento natural. ¿y qué dice? E que ele avisa? Del Espíritu. De espírito. El Espíritu comunica con qué? Espírito de comunicar com Kiko. Con nuestro Com espíritu. o espírito. Amén, hermanos. Hay que nacer del agua. Tem que nascer de água. Aquí estamos. Ah, ela nossa aqui. Y hay que nacer del Espíritu. E tem que nascer de espírito. Algunos usan el agua también, que es la palabra de Dios. Aleluia. Algunos usan también que dice que la agua ahí es la palabra de Dios. Alguns usam também que água e nanta é palavra de Deus. Pero importante aquí es Importante que nanta. que dice del Espíritu. Também de espírito. Versículo 6. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Está nascido de carne tá. ¿O no? Somos carne. Não está carne. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. E lo que está nascido de espírito da espírito. ¿Usted nació de carne o de espíritu? Vai nascer de carne ou de espírito? En la salvación. Tem a salvação. De espíritu. De espírito. Amén, hermanos. Amém, hermana? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Não quero estranhar com meu bisavô, você me nasce de novo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, Viento- sonido, viento- mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Piendo da supla onde qualquer vai e você atende seu sonido, mas você não sabe onde está bem, nem onde está vai. Respond- Assim na natureza nasce de espírito. Amén, hermanos.
Amén, no hermano. ves nada, Vos no miras nada, pero aconteció algo en tu espíritu. pero algo tomó lugar en vos espíritu. ¿Cuándo pueden decir gloria al Señor? Cuando vos viste gloria al Señor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo contestó y dice, con e costan aquí portar. Y Jesús le dijo, Y Jesús avisa, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? vos es maestro de Israel, pero no te comprende costan ¿Y aquí. no conoces esto? Vos no conoces costan aquí. Efesios 1:12. Efesios 1:2. Alabanza al Señor. Cuando puede alabar al Señor, Cuando va a alabar al Señor. Cristo vive. Efesios 1:12 Efesios 1:2. dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, Efesios 1:2, ¿lo tienen? Efesios 1:2. ¿Vos tenés? Después de Corintios. Después de Corintios. Amén. Dice así, 1:12. 1:2. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Para nós que confiar en Cristo, promete portar para alabanza de su gloria. Amén. Nosotros que esperamos primero en Cristo, los judíos. Nosotros, pues eu digo não. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tende vossa confia também, depois de atender a mensagem de verdade, o evangelho de vossa salvação, entende também depois de adquirir vosso guardo sellar com o Espírito Santo de promessa. Pues uno es salvo Pois vos salvar, cuando el Espíritu Santo viene a vivir en su vida. ora o Espírito Santo vem viver em vossa vida. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Quando tem Espírito Santo? ¿Está seguro? Vos seguro? ¿Cómo lo puedes saber? Ou vos? ¿Cómo? Hermana Naomi, testificar con buen espíritu. No duden. Pues el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro ser. O Espírito Santo também viver em nosso ser. Es señal que somos Da salvos. señal que nos está salvar. Amén. Alabanza a Jesús. Por fe, usted creyó, Él Para viene. fé vos querer. Por la palabra de la verdad. Que palavra de verdade. Por la luz del Evangelio. Pela luz do evangelho. Iluminó y Él viene a vivir en su espíritu. Ela o iluminar da viver em vosso espírito. Que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Que ele é garantia de nossa herência, está na redenção de possessão de Deus para a alabança de sua glória. Juan 4:23. Juan 4:23. Alabanza al Señor, Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Adora a tu Dios en esta mañana. Dios está obrando en nuestros corazones. Deus está obrando em nossos corações. Su palabra está limpiando. Su palabra está llenando. Su palabra está llenando. Su palabra está soltando toda atadura, Toda atadura. toda ligadura en el nombre de Ligadura. Jesús. Revelación llega a tu mente, a tu corazón. Revelação chega na boa mente, na boa coração. Juan 4:23 dice: Juan 4:23 te avisa. mas la hora viene Mas a hora la llega. y ahora E es está agora. cuando los verdaderos adoradores Foi adorador não verdadeiro. adoran al Padre Lo adora a Tata. en espíritu Tem espírito. y en verdad. E de verdade. Y me pregunto, E me dá para mim mesmo. aquellas religiones É religião não. que no creen en el Espíritu Santo, Não está querendo o Espírito que Santo. dice que el tiempo del Espíritu Santo pasó, Que te avisa que o tempo do Espírito Santo passa. ¿cómo adoran? Como não está adorar? ¿Usted se puede imaginar esos cultos? Você pode imaginar esse bicho aí? Muertos. Morto. Ahora nosotros nos sentimos, no podemos cantar. Não sei se mas um pouco canta. Amén, porque nosotros sabemos que es adorar en el Espíritu y cantar. Só não sabe que está adorando em Espírito e canta. Se siente la gloria. Você sente glória. Ellos dicen, E avisa, nosotros sentamos y cantamos. você sente, não está canta. Igual que cantan un cántico de amor, cantan también una alabanza al Señor. No sienten la diferencia. Uma cantiga de amor, você canta uma alabança ao Senhor. Porque no creen en el Espíritu A Santo. senhora não está querendo o Espírito No es Santo. activo. E não está ativo. Alabanza al Señor. Una vez en Bonaire, en San Martín, Eu estava na St. Martin. y estaba en San Martín para el trabajo. Eu estava na St. Martin para trabalho. Y ese domingo, E já domingo, ei, amén, íbamos a viajar más tarde. você vai viajar mais lato. Y había una iglesia muy grande anglicano allí, alabanza Estava al uma Señor. igreja mais grande, anglicano e não.
años atrás, en el tiempo de John Wesley, eran poderosos. Años atrás, en el tiempo de John Wesley, andaba poderoso. Y como íbamos más tarde, Como nosotros estaba más lado, yo dije, voy a ver qué hay ahí, qué cree esa gente. Y acordé con mi colega que es protestante, Me acordar con mi colega de protestante. que nos vamos ese domingo en la mañana. Nós vai já domingo aí. Me alistaba, entusiasmado para saber qué hay allí. Entusiasmar passar aqui cotina. Y cuando estaba vistiendo la corbata, Eu não me dava da vestidagem. el Espíritu Santo me dice, O Espírito Santo me sabe. ahora sí es la iglesia de la Odisea. A você da igreja de Laodiceia. Si yo no estoy allí, Se me não tem não, ¿qué vas a hacer ahí? que você vai assim não? Uy, ahí se bajó todo ánimo. E não tu ânimo aba. Yo dije, ay mi Dios, ¿cómo voy a decir al colega que no voy más? Como te vai vir colega comigo não vai mais? Porque yo dije, yo quiero saber qué predica esa Porque gente. sabe que ainda aí tá predicar. Esa multitud que hay allí. É multitud que tem não. Alabanza al Señor. Pero hay iglesias donde Dios no está, Pero hermanos. tem igreja na caminho de Deus não tem. No lo digo yo, no es mi orgullo. Não tá, me tá dizendo, não tá me La orgulho. iglesia de la Odisea, Da igreja de Laodiceia. iglesia Pentecostés. Igreja Pentecostés. Amén, para no ir muy lejos de casa. Para não vai muito leu fora de casa. Dios no estaba allí. Deus não estava aí não. Apocalipsis 3, 20, 21 dice, Apocalipse 3, 20 e 21 tá avisando. estoy tocando a la puerta. Me tá bate a porta. Si abre, yo puedo entrar. Se não abre, me pode entrar. Amén. Lo hicieron tan difícil a Dios Não, assim é difícil para Deus. que abandonó esa iglesia. Que ela abandona a igreja aí. Hay iglesias Tem igreja, não? que se llaman iglesias Se chama na mesma igreja. porque Dios no está allí. Pero Deus não tem não. Amén, hermanos. Amém, hermana? Por eso usted tiene que cuidarse Esse aí tem que cuidar bom mês. a cuál iglesia usted visita. Qual igreja vai visitar? Amén. En vez de salir bendecido, Em vez de sair bendicionar, sales con un demonio detrás de usted. você sai com o demônio atrás de bom. ¿Tienen frío allá atrás? Amén. Ok. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Hermana Velida, una hermana Velida. Para un ergo pues un rey me de nada tembla, alabanza al Señor. Amén. Pero cuando tiene frío le van a decir gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Amén, hermanos. Amém, No. hermana? Sí, dale sí. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amém, hermana? Adorar a Dios, ¿qué? Adorar a Deus En espíritu de espírito y en verdad. e verdade. Amén, hermanos. Porque tales A adoradores, sobradora na ensina, el Padre e tata da busca. busca E tata da busca que le adoren. para adorar. Amén, hermanos. No hay muchos Não adoradores. tem op adorador. Por eso, hermano, Esse ser humano, lo repito, me dá repetir. cuando usted va a orar, Ora você vai essa oração. procure estar en el Espíritu. Acorda para estar em espírito. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Usted puede decir miles cosas. Vou avisar mil e coisa. Ayuda a mi padre, ayuda a mi hijo, ayuda a mi madre, dame comida. Pero si no estás en el Espíritu, Mas se não tem espírito, y Dios dice, ¿hay alguien hablando ahí? No escuché nada. de papel nem não. Procure estar en el Espíritu. Percurar para botar em espírito. Amén, hermanos. Amém, hermana? Para saber qué quiere el Espíritu. Passar aqui que o Espírito Santo quer. Porque Dios tiene cuidado de usted. Pastor Deus tem cuidado de você. Tal vez Dios ve mañana que el diablo le quiere matar en un accidente. Quizás Deus avisava que o diabo que matar amanhã em accidente. Y usted orando por comida, alabanza al E agora Señor. haciendo oração para comida. Y Dios quiere revelarte Deus quer revelar na boca. lo que va a pasar con otro hermano O que vai passar com outro romano. o con el pastor. Ou com o pastor. Dios reveló a una hermana. Deus revela um romano. No está, ¿dónde está? Que me dijo, Que ele avisame. pastor, el lunes cuando usted fue a Curazao, Pastor, já luna hora para vai corsou. amén, yo llamé a una hermana Me chama romano. y dije, vamos a clamar, Ele avisa van clamar. porque va a venir un dolor fuerte para nuestro pastor. Passou dolor forte lo bim para nos pastor. Y 3 días después muere mi hija, alabanza E al 3 Señor. dias depois minha mulher tá morrendo. Amén, si usted está en el Espíritu, Dios le muestra las necesidades. Se você tem espírito, Deus te mostrava a necessidade. Y Dios te va a dar de comer. E Deus te vai dar de Si comer. no es así, Él te muestra eso también para clamar. Se não te sirve de mostrar, você também para proclamar. Puedes orar 3 horas. Vou fazer oração 3 horas. Si no estás en el Espíritu, Se você não tem espírito, es tiempo perdido. dá tempo perdido. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana? Si, no sé si se puede, hermanos, ya ir al plache hasta arriba de los 3. Amén. Muchas veces oramos aquí.
Y no aquí. Y no aquí. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Pero un Espíritu Santo Aquí. Aquí Testifica nuestro espíritu que que somos hijos de Dios. Por medio del Espíritu clamamos Abba Padre. No clamamos por las necesidades del cuerpo, no. Tengo dolor, no es malo, con tal que está en el Espíritu. Se puede clamar por todas esas cosas. Pues por eso dice David, entrad la casa de Dios como sus atrios con acción de gracia, con alabanza. Usted puede entrar alabando a Dios. ¿O no? Es tu padre. Pero muchas veces entramos con sentimientos de culpa, ¿o no? Padre, perdóname, lávame con tu sangre, Dios, oh Dios. ¿O no? En vez de entrar con alabanza, con adoración a Dios, conquistar su espíritu, y después clamar 3 horas si quieres, hace una diferencia en su vida, en sus oraciones. ¿Me entiende, hermano? Porque puede llevar 20 años orando a Dios por ese carro, pero si no está en la voluntad de Dios, Dios no contesta mis oraciones, porque son tus oraciones, no del Espíritu. En Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. ¿Usted ve que no adora con su corazón? Necesita su corazón, sí, para adorar, pero no adora con su corazón. Amén. Ahora, sea que su corazón siente, no, usted puede adorar. ¿O no? Sea que está triste o no, puede adorar. No depende de su corazón. Tu corazón puede ayudar o estorbar. Alabanza del Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Cristo vive. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oração e suplicar, pedir ora vai de espírito e com essa aqui na vista se alertar com tua perseverança e suplicar para tu santo não. Orando en todo tiempo. Haciendo oración en todo momento. La oración es importante. La oración es importante. Vamos a decir gloria al Señor. Vamos a decir gloria al Señor. Oración y súplica. Oración y súplica. Usted va más profundo. Usted va más profundo. Más intenso. Más intenso. ¿Pero qué dice? ¿Y cómo te dice? En el Espíritu. El Espíritu. Amén, hermanos. Conforme la voluntad del Espíritu. Conforme voluntad del Espíritu. Velando en ello. Velando. Persistir. Persistir. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y eso son oraciones con resultado, hermanos. Oraciones con resultado. Hay que aprender eso. Y ahora vamos a Hebreos 3. Ahora estamos en Hebreos 3. Versículo 7. Versículo 7. Hebreo es escrito. Hebreo está escrito. Amén. A los judíos que se convirtieron. Recuerda. Usted no encuentra en la Biblia donde un judío tenía que convertirse para tener a Dios. Un judío tenía que convertir para encontrar a Dios. Dios les pedía así sus corazones. Dios sí estaba pidiendo un corazón. Porque hacía injusticia, etcétera. Dios no quería eso. Ni el pecado. Pero eran pueblo de Dios. ¿O no? Amén. Ellos salieron de Egipto. Representa el mundo. Pasaron el agua. Representa el bautismo. Pueblo de Dios. Amén. Nace pueblo de Dios. Y aquí en Hebreos, versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz,
Pensei, mas qual que o Espírito Santo da bisa, se você entender su voz. No endurezcáis vuestros corazones. No se vuestro corazón duro. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Manera tempo que nada provocar mi manera el día de prueba del desierto. El pueblo de Dios que estaba en el desierto. El pueblo de Dios que estaba en el desierto. ¿Era pueblo de Dios? ¿Estaba el pueblo de Dios? Amén. Amén. Era pueblo de Dios. Estaba el pueblo de Dios. Pero Dios cada vez les pedía, dame tu Pero corazón. cada vez Dios estaba pidiendo, dame mi corazón. No endurezcáis vuestros No corazones. se vuestro corazón duro. Usted puede ser salvo, Vos podés salvar, pero su corazón no totalmente entregado. pero vos corazón no totalmente entregar. Versículo 8. Versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones. 9. De 9. donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Camina vosotros a ponerme en prueba de provocarme y mira mi obra durante 40 años. A causa de lo cual me degusté contra esa generación. Escucha bien. Ese me daba rabiaco en generación aquí. Escucha bon. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y avisa siempre anda desviada en el corazón y no estaba de conocer mi camino. Mi no te comprende la pregunta de Milot Zoraida. Ora e dico, tú no te recibes, me comprende aquí que alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Pues anda vagando de corazón y no han conocido mis caminos. No conoce mi camino. Pues es dirigiendo al pueblo judío. Dirigiendo al pueblo judío. Amén, alabanza al Señor. Que aunque vos estás judío, aquí que está judío, vos ves un corazón entregado a Dios. quien necesita es tener un corazón entregado a Dios. Amén. ¿Y saben? ¿Dónde María aceptó a Cristo Jesús? Dime, ¿dónde María aceptó a Cristo? O José. O José. Con Jesús me ahora salvar. O Jesús fue salvado. Judío. Judío. Nace pueblo de Dios. Nacieron pueblo de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermana. Alabanza a Jesús. Más que dice, aquí en Romanos 10, De Romanos 10, Pablo explica, Pablo te explica tocante a los judíos tocante judío que tienen celo por Dios, con celo para Dios, pero no conforme ciencia. pero no conforme ciencia. Amén, alabanza a Jesús. Amén. Y Pablo explica Y Pablo te explica la diferencia entre la ley la diferencia entre ley y el nuevo pacto. y el pacto nuevo. Era necesario para los judíos, Estaba tan necesario para el judío que eran pueblo de Dios, estaba del pueblo de Dios reconocer al Mesías. reconocer Mesías. Amén. Jesús preguntó a sus discípulos, Jesús apunta a sus discípulos. ¿quién dicen que soy? ¿Quién no te avisa cómo está? Profeta, Profeta, tal. tal. Y ustedes, para ustedes, ¿quién soy? Y para vos, ¿quién me está? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué con Pedro Bisanán? Usted es el Hijo de Dios, Usted el hijo de Dios. el Mesías. El Mesías. Pues los judíos, Pues el judío, aunque eran pueblo de Dios, aunque no andaba del pueblo de Dios, tenían que confesar estaba teniendo que confesar que Jesús es el Mesías. que Jesús es el Mesías. Tenían que aceptar a Jesús No estaba teniendo que aceptar a Jesús como Mesías. como Mesías. Y Jesús le dijo, Y Jesús avisanán. no te lo reveló carne ni No sangre, te carne ni sangre revela saquenabo. pero mi Padre en los cielos. Pero mi tata con el cielo. Usted entiende ¿Usted ahora comprende ahora? por qué los judíos tienen que confesar y nosotros confesamos con nuestro corazón. Y con el judío no tiene que confesar y no está confesar con nuestro corazón. Alabanza al Señor. Versículo 8 dice más, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es palabra de cerca de boca y de corazón. Esta es palabra de fe cual nos está predicando. Si confesares con tu boca Jesús el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Si vos confesar con boca como Señor, si vos confesar con boca Jesús como Señor y querer en corazón que Dios delante for de muerto, no lo vas a salvar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sobre el corazón gente te quiere para la justicia y con boca te confesar para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Sobre la Escritura te avisa, quien quiere de hielo no quiere avergonzar. Amén, hermanos.
el corazón tiene que dar su parte, dar su parte en la salvación. Cuando recibe la revelación, usted decide ahora con su corazón si cree o no. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el evangelio más que una vez y estaban convencidos, pero no entregaron su corazón? Amén. Usted tuvo la revelación en su espíritu, pero no se entregó. Se necesita entregar el corazón también. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y aún así cuando usted lo entrega, cuidado con ese pitbull. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Alabanza al Señor. ¿Están cansados, hermanos? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no los resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sobre Dios quien de visa luz lo resplandece por la oscuridad, es un a resplandecer de nuestro corazón para una luz de conocimiento de gloria de Dios en cara de Cristo. Amén, hermanos. La luz del evangelio ilumina nuestro espíritu. Lo comprendemos. Ilumina nuestro conocimiento. Y nuestro corazón entiende. Y podemos decidir. Yo quiero aceptar al Señor o no lo quiero aceptar. Alabanza al Señor. Yo sirvo a Dios por fe. De corazón no sé. Espero que sí. Amén. ¿Por qué? Engañoso es el corazón. Yo no confío en mi corazón. Un día podemos estar totalmente entregados en nuestro corazón también. Se puede. Un día no esté totalmente entregado en nuestro corazón. Pero cada vez vienen no sé cuántas cosas que atacan nuestro corazón, ¿o no? Marcos 7:21. ¿Qué dice? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Corazón de sale mal pensamiento, fornicación, ladronicia, maltramento, adulterio, hecho de maldad, engaño. Créeme, el Espíritu Santo no vive allí, vive en tu espíritu. Queremos, Espíritu Santo vive en nosotros, vivimos espíritu. Amén. Cuando usted siente odio, ¿es en tu espíritu? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la amén. Hecho la iniquidad, maldad, también engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y bovedad. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso Dios dice, hijo mío, si escucha mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso Dios te dice, hijo mío, si escucha mi voz, no robéis más el diezmo. ¿Eres cristiano? ¿Hay cristianos aquí? Ahora, dígame, cuando usted roba los diezmos, ¿es tu espíritu o tu corazón? Tu corazón. Amas al dinero más que la palabra de Dios. ¿Eres salvo? Sí. Pero no podemos descuidar una salvación tan grande. Puedes correr riesgo. Hay gente que danza y habla lenguas. Pero son unos ladrones. ¿O no? ¿Cómo? ¿Qué dijo?
Amén. Por eso dice, entrégame hoy tu corazón, no endurezca tu corazón. Esto dice, entregame a tu corazón. Cuando toque ese punto que trata usted, ahorita toque punto que usted trata de vos. Pastor, me ofende, Pastor Kiko. Pastor, no ofende. Porque él está, no, es Dios que está hablando, entrégame tu corazón. Dios va pidiendo, entregame mi corazón. Saque eso de tu corazón. Saque de mi corazón. Para hacer la obra en tu vida necesito sacar esas cosas. Para hacer obra de mi vida me tienes que cosas ahí. Por eso Dios dice, ese Dios te avisa. hay que perdonar a tu hermano. ¿Cómo se perdona por humano? ¿Dónde está eso? ¿Dónde se está? En el corazón. En mi corazón. No, porque lo que él dijo. No, pasó lo que él avisa. ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Usted salvado o no te salva? Dígame. Sea salvo, pero arriesga de perder su alma. Por eso Dios dice, hijo mío, pues si Dios te avisa a mí, entrégame eso. Entrega ese iname. Perdona a tu hermano. Perdona por humano. Saque eso de tu corazón, hijo mío. De mi corazón. Eres salvo. No te salva. Pero si persistes, pero si vos persistís, no vas a ver la gloria de Dios. No te vas a mirar la gloria de Dios. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Y el Espíritu. Y el Espíritu. Donde mora el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de viva, está revelando a tu corazón, está revelando a tu corazón que tienes que perdonar a tu hermano. Deja el rencor, el odio. El rencor y odio. Aún te falta una cosa. Aún te falta un cosa. ¿Dónde está esa cosa? ¿Dónde cosa está? En tu espíritu. ¿En tu espíritu? No. No. Ahí vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de está en tu corazón. Está en tu corazón. Por eso, hijo mío, si hoy escuchas mi voz, si vos escuchas mi voz, arrepiéntete. Arrepentí. Entrega tu corazón. Entrega mi corazón. Entrega esas cosas. Entrega cosas. Perdona. Perdonar. No vale la pena. No te vale la pena. Saque de tu corazón. Saque de mi corazón. No dejes que lo que otros hacen dañe tu relación con Dios. No haga lo que otros no te hacen dañe por relación con Dios. Alabanza al Señor, ¿o no? Afna. A veces la gente te puede ofender. Te puede humillar. Y usted puede dejar odio entrar en su corazón. No. Odio en mi corazón, no. Alabanza al Señor. Y después va mal con usted. Y después te va mal un cubo. Y esa gente malvada. Viene malvado dice, mire, yo tenía razón. Mira, tiene razón. Mientras ellos fueron causantes. Mientras que una causa. Amén. De causar ese dolor en usted. Causa dolor en vos. No lo permites. No permites. Haz guerra contra estas cosas. Haz guerra contra cosas aquí. Haz tu corazón libre en esta mañana. Tu corazón libre me ya eres salvo, aleluya. Tienes el poder en usted, Rebesuaya. Ay, Rabaca, y Suejebeisaya. Tienes la capacidad. No tienes capacidad de dejar Dios libertar tu corazón. A Dios libertar tu corazón. A su nombre sea la gloria. A su nombre de gloria. En la salvación. En la salvación. Es el corazón que es el último que falta para entregarse. El corazón es el último que falta para entregar. Mateo 12:34. Mateo 12:34. Dios dice. Dios te avisa. A los fariseos. Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo se va papi bon siendo malo? Porque de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón. Habla la boca. De boca ta papia. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Bueno, pero alabar al Señor. ¿Cuándo va a alabar a Dios? Adora a Dios. Adora a Dios. Jeremías, hermano Jeremías 17:9 dice. Jeremías 17:9 te avisa. ¿Qué dice? Léelo. ¿Y qué te avisa? Léese. El corazón está más engañoso que tu cosa y está totalmente corrupto. ¿Quién por comprender? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón está más engañoso que tu cosa. Y perverso. Y corrupto, totalmente corrupto. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién por comprender? ¿Usted sirve a Dios de corazón? ¿Usted sirve a Dios de corazón? Yo sirvo a Dios por fe. Yo sirvo a Dios para fe. Alabanza al Señor. Y que esa fe, esa obediencia a esa palabra, obediencia a la palabra, puede obrar para limpiar mi corazón. Obra para limpiar mi corazón. Que un día yo puedo decir, sirvo a Dios de todo mi corazón. Un día mi babisa me sirve a Dios de entero mi corazón. Mira lo que dice el 10. Mira aquí que te avisan a 10. Yo, Jehová, a mi Señor, que estudió la mente, mi mente,
que prueba el corazón Dat escudriña o coração para dar a cada uno según su camino, para dar a cada segundo sua conduta, según el fruto de sus obras. segundo a fruta de seu hecho. Amén, hermanos. El alma Alma y el corazón e coração son las dos que tienen que se someterse dois não podem y someter ser entregados totalmente a Dios. e voltam a entregar totalmente a Deus. Toma esa decisión en esta mañana Toma a decisão ementa de hacer tu corazón libre. de fazer o coração livre. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amém, hermana? No permites Não permitir que la maldad de otros que a maldade de outro não dañe tu corazón. dañe o coração. Es duro, hace dolor Tá duro, dá-se cuando dolor. gente que te ama A gente não estima, te traicionan traicionado, o hacen cosas o hablan mal de usted, o papel malo tipo, pero sigue amando. pero sigue estima. Lo hicieron con Jesús. Nasce com Jesus. No permite a esa gente Não permite gente aqui dañar tu corazón. dañe o coração. Amén. No lo permitas. Não permitir. Perdona y sigue. Perdona e sigue. Yo creo que para Jesús era muy fuerte, Então que para Jesus estava top forte. después de 3 años, Depois de 3 anos, invertir en Judas. invertir em Judas. Judas conocía sus secretos. Judas estava a conhecer seu secreto, não. Judas compartía mesa con él. Judas estava a compartilhar mesa com ele. Pasaban la noche juntas, días juntos. Ele estava a passar noite na dia na junto. Y aún así, E ainda assim, Judas teniendo la palabra de Dios, Judas escuchando la palabra de Dios, sendo que estava e está escucha a palavra palabra de Deus. ungida de Dios, Palavra ungida de Deus. se fue a los fariseos y escribas, Ela vai ser fariseu e escriba, não. gente muerta, Gente não morto para entregar a su maestro. para entregar seu maestro. Eso creo que dolió a Jesús. Então quer que sacasse Jesus Pero dolor. no podemos permitir Pero nós não podemos permitir que esos golpes de la vida que o golpe na vida dañen nuestro corazón. daña nosso coração. Salmos 26:2 dice, Salmo 26:2 te avisa. y terminamos alabanza al Señor. Nós está terminar. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Escudriña-me, oh Senhor, e põe na prova, examina minha mente e meu coração. Era un hombre de Dios, Estava tão homem de Deus. era un ungido de Dios, Estava tão ungido de Deus. pero él no confiaba en su Não corazón. estava tão confiante em seu coração. En antigua versión dice, Tem versão antiga de avisa. pruébame, oh Jehová, Proba-me, oh Deus, y e sondéame, sondear. examina mis riñones Examina mi riñón y mi corazón. e meu coração. Amén. David oró en el Salmo 51. A vida se orou em Salmo 51. Él sabía ahora Estava da sabor. que su corazón O seu coração era capaz de todo. estava capaz de turco. Ese hombre ungido de Dios, É homem ungido de Deus aqui. alabanza al Señor, adulteró, A adulterar, mintió, ela ganha, mató. ela mata. Alabanza al Señor. Influenció el Espíritu de Dios en su vida, Ela influencia o Espírito de Deus em sua vida. de su corazón. De seu coração. Salió en anhelo A salir nele. de desear De desejar. una mujer que no era de él. Parecia uma mulher que não estava da DJ. Aunque le exhortaron, Aunque não exortei. él adulteró con esa Ela mujer, adulterar que mulher aqui. porque su carne, Passou sua carne. su corazón Su coração. lo deseaba. Estava da desejar. Después mintió. Depois ela ganha. ¿Se dice falso? Falso, ¿o no? Estava da falso. Se hizo amigo de Urias, pero no era ningún amigo. Ela vira amigo de Urias, caminhando dando um amigo. Ven a comer conmigo. Vem comer comigo. Le dio cerveza Eu dei cerveja. para que Urias fuera a su casa A Urias vai a sua casa. para dejar creer que ese hijo era de Urias. Para lá querer que eu estava da de Urias. Falsedad. Falsidade. Y después lo mató. Depois ela matei. Un hombre ungido de Dios. Homem ungido de Deus. Por eso dice la palabra, Que seja a palavra da bisa. engañoso es el O corazón coração está engañoso y perverso. e perverso. Más que todas las cosas. Mas que turcos. ¿Quién lo conocerá? Quem lo conhece? Nunca digas, Nunca avisa. yo. A mim. Si Dios me ayude Se Deus y ajudar-me. Dios me guarde. E Deus guardar-me. Porque de las pruebas que vienen en nuestras vidas, Mas hoje a prova não vida na nossa vida. conocemos qué hay ahí dentro de nuestro Nós corazón. estamos aqui que tem de nós. Podemos estar de pie en esta noche. Nós nos landa para a mementa. Adora a tu Dios en esta. Adorava Deus a Mañana. mementa. Si Dios te ha hablado, Se Deus a papia cubo,
Habla con tu Dios. Papi como Dios. Si quieres poder arrodillarte en tu lugar, alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Y toma un tiempo, aleluya. Habla con tu Dios. Papi como Dios. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Clama a tu Dios, clama, clama en el nombre de Jesús. Y su gloria toca. Habla con tu Dios. Papi como Dios. Si la palabra te habló, si la palabra te tocó, aleluya. Papi como le tocamos. Solo usted conoce su corazón. A vosotros conocemos corazón. Y Dios conoce tu corazón. Y Dios conocemos corazón. Habla con tu Dios, confiesa en esta mañana. Como Dios confesablemente. Confiesa en esta mañana. Confesablemente. Acepta la palabra del Señor. Acepta la palabra del Señor. Entrega tu corazón. Entregamos corazón. Si hay una vida aquí, aleluya, Si tiene una vida aquí, que quiere entregarse al Señor o quiere reconciliarse con Dios, o se quiere reconciliar con Dios, puede pasar al altar y vamos a orar por usted, aleluya. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, gloria está aquí. Hay más vida, pase libremente, alabanza al Señor. ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres saltar a Dios? Ahí viene más vidas, alabanza a Jesús. No endurezcáis vuestros corazones. El Señor está aquí, aleluya. Oh, alabanza a Jesús. Sigue cantando alabanza a Jesús. Y usted sigue clamando en su lugar, en su silla. Algo está cayendo aquí.
es tan fuerte sobre mí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Gloria al Señor, aleluya. Sigue clamando a tu Dios, aleluya. Sigue clamando a Dios. Si quieres reconciliarte con Dios, Si no quieres reconciliar con Dios, ven, vamos a orar contigo. ven, no te vas a oración por Si quieres aceptar a Cristo, Si no quieres aceptar a Cristo, el Señor está aquí en este lugar. el Señor está aquí en el lugar aquí. Si tienes dificultad para soltar ciertas Tienes cosas dificultad para la galosna, cierta cosa. y oras a Dios, aleluya, Hace oración a Dios. y aún sientes que no puedes soltar, Y ahora vas a hacer oración a Dios, vas a decir que no para la galosna. ven, vamos a orar por usted. Y no se va a hacer oración por Usted lo confiesa y Dios va a romper esa cadena ahora en este ayuno, cadena de ayuno aquí. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay más vidas. Más vida. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Aleluya, está cayendo la unción de Dios en este lugar. Acá en el lugar aquí. Gloria sobre mí. Siente su presencia ahora. Siente su presencia, amor. Está sanando corazones. Sanando corazones. Unción de Dios desciende ahora. Son de Dios, desciende, amor. Gloria está. Alabanza a Jesús. Vamos a orar por estas vidas. Nuestra oración bebida en ángel. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a oración. Vamos a presentar estas vidas ante el Señor. Se va a presentar vida en ángel delante del Señor. Algunos quieren reconciliar, Diga algo que reconciliar. otros que Dios suelte ciertas cosas. Otro dan con Dios la galosna, cierta cosa. Vamos a presentar, hermano. Usted que está de rodillas, sigue de rodillas. Usted que está de pie. Para. Amén. Si usted quiere seguir de rodillas, puede seguir. Usted que está de pie, ayúdame a orar. Si vos que está na rodilla, vos seguir está na rodilla, pero ayúdame a hacer oración. Padre Celestial, Padre Celestial, Dios de gloria, Dios de gloria. mira estas vidas, Dios mío. La vida en ángel, oh Dios. Tu palabra viva, Señor, Palabra viva, fue Dios. predicado, Dios. Vamos a predicar, Y Señor. estas vidas reaccionaron, La Padre, vida en ángel reaccionar, y Señor. quieren reconciliar contigo. Ángel reconciliar. Quieren soltar ciertas cosas, Padre, Galosna, cierta cosa. en el nombre de Jesús. Cuando hago esta oración de fe, Jehová, Vamos a hacer oración de fe. inclina tu oído, Padre. Inclina tu oído, Escucha sus Señor. oraciones Escucha una oración. en esta mañana, Señor. Señor. Y que tu unción descienda, Señor. Que vos son de ese- Que tu unción rompe cadenas. son quebra Que tu cadena. unción rompe todo, Dios, Son quebra que les cadena. impide avanzar. En el nombre de En nombre Jesús. de Jesús. Repite conmigo, Padre Celestial. Repite con mi Tata Celestial. Padre Celestial, Tata Celestial. en el nombre de En Jesús, nombre de Jesús. me inclino ante ti, Señor. Inclina mi mente delante de vos, Señor. He escuchado tu voz Me escucha vos. que me llama, Yo Señor, te llamo, mi Señor. a entregar mi corazón. Voy a entregar mi corazón. Y en esta mañana, Y a mí me en inta. obediencia a tu espíritu, La obediencia a vos, Espíritu. entrego mi corazón, Te entrega mi corazón. entrego mi alma, Te entrega mi alma. entrego mi Te mente entrega mi mente. a ti, oh Dios, Ah, vos, Dios. porque yo creo en Jesucristo, No solamente quiere de Jesucristo. el Hijo de Dios, El Hijo de Dios. que entregó su vida Va a entregar su vida para mí, para mí. que derramó su sangre Va a derramar su sangre en la cruz del Calvario, en la cruz de Calvario. y usted lo levantó Lo levantó
y está aquí presente, vivo, para lavarme, para limpiarme con su sangre. Padre, aquí estoy. Perdóname, límpiame, purifícame. Entrego mi vida a usted. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Espíritu Santo, desciende ahora. Viene a vivir en mi vida. Cámbiame, transfórmame. Déjame sentir tu gloria, Dios. Aquí está mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Oh, alabanza a Dios, aleluya. La palabra de Dios es la verdad. La única verdad. Todo aquel que creyera en su corazón y confesara con su boca. Aquí está este corazón, Dios mío. Que tu sangre fluya sobre este corazón, sobre su alma, sobre su mente. En el nombre de Jesús, vida sobre esta vida. Unción de Dios, toca esta vida. Espíritu Santo, toca este corazón. Yo perdono, Dios, todos aquellos que me han hecho daño, Señor. Igual que tú me has perdonado, yo perdono a ellos en el nombre de Jesús. Y abro mi corazón para que tu obra se caiga y sea. En el nombre de Jesús, libre tu mente, tu alma, todo tu ser queda libre. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, recibe unción de Dios. Toda cadena se cae. Alza tu rostro sobre esta vida, Jehová, y tu paz desciende sobre esta vida. En el nombre de Jesús. Mira este niño, Padre Santo, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Oh, lo declaro bendecido, Dios mío, con la autoridad que tú me has dado, Señor. Destruye toda obra de las tinieblas que atacan esta vida. En el nombre de Jesús, lo declaro sano y libre por la sangre de Cristo. Bendícelo, Dios mío, que pueda sentir tu fuego ahora. Toca a este niño ahora. Convence a este niño, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre celestial, mira modesto tu presencia. Tú conoces su corazón, su anhelo para servirte, Padre. En el nombre de Jesús, todo obstáculo se cae. Aleluya. En el nombre de Jesús. 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 Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Estamos aquí para ayudarte a correr. Aprende a correr solo este camino, aleluya. Si otros no quieren correr contigo, corre tú solo, corre. Corre por tu salvación, corre, corre, corre. Corre, corre, no escuches las voces. Ricky Maisueta, Maisueta, ven, rebella. Suica, y rabasaquea.
Puedes correr solo. Puedes correr solo. Y no estás solo, Dios está contigo. Rebeque me ensuea y rabasuecaya. En el nombre de Jesús. Que este corazón sea libre. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aplica tu sangre sobre este corazón, sobre su alma, sobre su ser. En el nombre de Jesús. Confieso. Ha confesado, Dios mío. Su corazón queda libre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Toque esta vida. Llena. Padre, yo perdono. Yo perdono a todo aquel que me ha ofendido. En el nombre de Jesús. Como tú me has perdonado, yo también perdono. En el nombre de Jesús. Saca de mi corazón. Saca de mi corazón toda rabia, todo enojo, toda falta de perdón. En el nombre de Jesús. ¡Libre! ¡Libre! Gracias, Señor. El aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Alabanza a Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu administración, Dios mío. Gracias por tu unción, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Ayúdanos, Dios, a entregarte completamente, Señor. En esta tarde, Dios mío, en el nombre de Jesús, entrego mi alma, entrego mi cuerpo, mi corazón a tu disponibilidad, Dios mío. Me someto a tu espíritu. En el nombre de Jesús, me humillo en esta mañana. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, toma control de mi ser. Toma control de mi espíritu. Te entrego mi mente. Te entrego mi alma, mis emociones. Te entrego mi cuerpo. Oh, en el nombre de Jesús, aleluya. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Padre, gracias. Gracias, mi Rey. Mi Redentor y mi Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden sentar, aleluya. Dios es bueno. Y Dios es grande. Amén, hermanos. Que en este ayuno comienza ese proceso de soltar esas cosas. Amén. Y Dios no te muestra todo al instante, sino usted y yo nos vamos a desmayar. Amén. Te muestra después, cuando se vence eso, te muestra el otro. Depende cuán fácil usted sabe entregar. Él puede ir a la siguiente. Amén. Mantén la palabra del Señor. Nos vamos a tomar una pausa. A las 2:30 regresamos. 2:30 regresamos. Amén. Alabanza al Señor.
Y seguimos así hasta las 4. Y no se sigue así hasta 4. A las 2 comienza nuestro último servicio. Y nosotros comenzamos el último servicio. De 2:30 a las 2, ahí tenemos clamor, oración, conforme el Espíritu Santo nos guíe. Timitari 1, tempo 2 nos tiene oración, clamor, conforme el Espíritu Santo guía-nos. Amén. Nos despedimos de nuestros seguidores. Nos despedimos de los seguidores. A las 2:30 estamos otra vez en vivo. Mitari 1 no está vivo otra vez. Alabanza a Jesús. No hay peticiones de oración. Alabanza al Señor. Olvidé de esa parte, hermanos. Gloria a Jesús. Amén. Alabanza a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Hay un remarca aquí. Cuando médicamente nos dan un trasplante de corazón, eso quiere decir que nuestras... Amén. Ya entienden. Alabanza a Jesús. ¿Qué tengo que ver, hermana Zoraida? ¿Abrir? Amén. Alabanza a Jesús. Amén. Vamos a orar por esas peticiones que hay aquí. Amén. Tenemos personas en sintonía. Allá Chivos y mi hermana en Holanda. Marta González en Guyana Francesa. René Andrade en Venezuela. Randy allá en Curazao. Sofía Pacheco en Venezuela, Montería. Dios le bendiga a Sofía Pacheco. Susan Mense allá en Holanda. Tata Care en Holanda. Waldimir aquí en Bonaire. Alabanza al Señor. Ruth allá en Curazao. Samantha, Miro y Milot. Amén. Alabanza a Jesús. Antonia Barahona en Venezuela. Jibo Zimmerman pide oración a racismo a ocupar Holanda y a salir fuera de man aquí en Holanda. Vamos a orar a Dios. Amén. Para tolerancia allá en Holanda. Franz Mense nos dice: Dios bendiga a mi hermana. Marta González allá en Guyana Francesa dice: Dios le bendiga a los pastores y toda la congregación. Saludos desde Guyana Francesa. Y quiero acompañar, manda saludos. Tata Kera allá en Holanda, manda saludos. Jibo Zimmerman, saludos de Tony y Jill. Bendición, amén. Laura Pineda, Dios le bendiga desde Colombia. Antonia Barahona, amén. Gracias, Padre de Gloria. Sofía Pacheco, mucho perdón te pedimos, mi Rey, y mucha misericordia para tu tierra. Amén, hermanos. Y vamos a orar por esas peticiones. Después del culto, hay algunos artículos muy buenos y ropa muy buena debajo del container. Son gratis. Usted puede ver qué le queda a usted o qué necesita en su casa. Y usted lo puede llevar. Alabanza al Señor. Después de servicio de un artículo en la vamos a tomar una pausa. Vamos a orar primeramente por estas vidas. Y después ayúdanos a abrir todas las ventanas. Y a las 2:30 lo volvemos a cerrar. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Alabanza a Jesús. Hay una hermana que dio una ofrenda de... ¿Claro? ¿Qué cantó, hermana Bendy? ¿Ya recibió su resto de $20? Amén. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de gloria, te adoramos, te alabamos, te damos gracia. Te damos gloria. Gracias, Padre. Hasta que nos ha ayudado, Señor. Ayúdanos en esta última parte.